Prefacio. Gloria, honor, poder, majestad y acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo, por el don gratuito de la salvación de mi alma. Al buscar una vida fácil, poder y lujo, caí en las trampas del diablo, y me enredé tanto en ellas que no pude regresar por mi propia fuerza. Hoy, gracias a la gracia del Señor y la bondad amorosa, me he vuelto hacia su admirable luz. ¿Qué podré pagar al Señor por todos sus beneficios hacia mí? Salmo 116, 12. Por tanto, mi boca no se cerrará, y proclamaré en voz alta sus maravillas, porque mi alma ha escapado como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompe y escapamos. Salmo 124, 7. Antes bien, como está escrito, ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, las cosas que Dios preparó para los que le aman. 1 Corintios 2, 9. Hermano Bakajika Muanancuba. Mis comienzos en la magia. Aviso biográfico. Nací el 22 de septiembre de 1959, en una misión católica en Micalayi, al oeste de la provincia de Kasai, Zaire. Soy el cuarto de una familia de 10 hijos, y me convertí en el hijo mayor después de la muerte de nuestro hermano mayor. 10 años más tarde, en 1969, fui bautizado en la parroquia de San Bruno en Kananga, y con mucho celo fui educado en la doctrina católica. Manso y pacífico, comencé a servir en la misa de la iglesia. Nuestro párroco nos inscribió con niños de nuestra edad en un movimiento llamado Los Cruzados. Este movimiento tenía como objetivos la veneración de la cruz y el autosacrificio dedicado a la parroquia y a la comunidad. Después de los Cruzados, pasé al Giro y a los Scouts, y terminé siendo un entusiasta acólito para el servicio de la misa. Todos hablaban de mi carácter pacífico con el fin de influir en mí para convertirme en sacerdote. Mi hermano mayor murió cuando estaba en 5º grado. Este evento provocó en mí un fuerte sentimiento de rebelión, porque todas las esperanzas que mi familia había depositado en mi hermano colapsaron. Día tras día sentía que el deseo de venganza crecía dentro de mí debido a la muerte de mi hermano. Este sentimiento creció mucho más fuerte a medida que pasaba el tiempo. Sin el conocimiento de mis padres, comencé a consultar a los hechiceros y practicar magia para ganarme la vida y desenmascarar al asesino de mi hermano. Pero todos mis esfuerzos no me dieron satisfacción. Por lo tanto, consulté a un adivino y comencé a comunicarme con los muertos mientras me escondía en el baño. Pero esto no me permitió descubrir el objetivo de mi búsqueda. Es de esta manera que abrí una puerta al diablo que tendió una trampa delante de mí. Caí en ella, porque el diablo había logrado plantar dentro de mí una de sus semillas, que es la preocupación. En busca de lo misterioso. Desde el momento en que comencé a tener contactos con el adivino, comencé a practicar meditaciones profundas. Como había comenzado en el nivel elemental de conversar con espíritus, en el baño, me involucré más en las profundidades de Satanás. Impulsado por un deseo insaciable, me puse en contacto con un joven que vivía cerca de mi casa, cuyo nombre era Ntumbadukoup. Él invocó a la sirena del río, Mamiwata. Su poder le permitió realizar grandes maravillas y milagros, y utilizando sus técnicas mágicas pudo producir billetes de banco, relojes de pulsera y todo tipo de joyas que usó para protección, amor, negocios y muchos otros asuntos. Aunque yo examiné todas estas cosas y las toqué con mis manos, mi corazón no se apaciguó. Me sentí obligado a continuar en mi búsqueda hasta que mi sed fue saciada. Yo lo visitaba a altas horas de la noche, y nadie sospechaba de mí. Sin embargo, hubo algunas personas que lo notaron, pero todos en mi barrio me defendieron por mi carácter reservado. Durante todo el tiempo que llamé a la sirena, mi deseo no fue satisfecho, y continué sintiendo un vacío dentro de mí. Las aguas estancadas devoran a los hombres, dice un proverbio. Nadie podría acusarme de nada, porque todos hablaban favorablemente por mí. Esta es la razón por la cual exhorto a mis hermanos y hermanas en el Señor a que siempre juzguen por el Espíritu, y no después de las apariencias. 1 Corintios 2, 10-11. Durante todo este tiempo con la sirena, hice todo lo posible para continuar con mis investigaciones. Fui tan lejos como para llamar a las puertas de renombrados hechiceros en Kananga, quienes fueron capaces de desatar relámpagos de manera sobrenatural y llevar a cabo varios trabajos maravillosos. Por ejemplo, me pedían que me parara en una olla de barro. La olla no se rompería bajo mi peso, pero la olla me llevaría por toda la casa. Sin embargo, nunca podría descubrir quién había asesinado a mi hermano mayor. Me retiré de todas estas cosas cuando descubrí que no podían responder mi pregunta. Pero continué buscando,
Y esta búsqueda me llevó cada vez más adentro de las profundidades de la oscuridad. Un feliz descubrimiento. El mandato del párroco que conocíamos había expirado. Otros 2 padres lo sucedieron a él. Seguí siendo un acólito diligente, y me entendieron bien. Luego recibimos otro sacerdote. Era de origen italiano, y estaba relacionado con un sacerdote católico que habíamos tenido varios años antes. Además, él era uno de los sobrinos del Papa Pablo VI. Se fascinó rápidamente con mi personalidad y se interesó particularmente en mí. Le gustaba llamarme para hablar conmigo sobre mi vida, mis planes futuros, etc. Era un hombre de altura gigantesca, hospitalario y bueno. Pero detrás de la imponente estatura de este sacerdote estaban escondidos algunos misterios muy profundos. Un domingo después de la misa, hizo una cita para que me encuentre con él en su casa después de las 7 p.m. Estuve encantado de ser invitado por nuestro padre sacerdote e hice todo lo posible para llegar a tiempo. Sabía que nuestra discusión sería sobre las actividades de la parroquia, pero las cosas tomaron un giro diferente. Esa noche comimos juntos. Luego comenzó a hablar en estos términos: de todos los jóvenes de la parroquia, me agradas tú mucho. Es por eso que te llamé para hablarte sobre asuntos importantes que ayudarán a dar forma a tus metas en la vida. Pero he notado que tu vida está en peligro, y esa es la razón por la que te llamé aquí para advertirte. Tu hermano mayor fue asesinado por 9 miembros de tu familia, todos brujos, y ahora te persiguen a ti implacablemente. En consecuencia, quiero protegerte de sus planes. Él enumeró sus nombres. Estaba convencido de la verdad de sus palabras, porque mencionó ciertas áreas del país que el padre no conocía. Yo miré ansiosamente la cara bronceada del sacerdote. Finalmente había alcanzado mi objetivo. Me alegré de descubrir lo que estaba buscando y, por fin, conocí a los asesinos de mi hermano. Pero ahora surgió otro problema: yo estaba en peligro de muerte. ¿Qué podría hacer él para protegerme? Esa es la pregunta que le hice al sacerdote, luego de un momento de reflexión. Él respondió que no era un problema serio, que poseía todos los medios necesarios para salvarme, pero que era una cuestión de discreción. Le juré mi fidelidad y discreción. Esa misma noche, me dio una pequeña imagen de cartón de 10 por 6 centímetros que representaba a un joven ricamente vestido. Una inscripción debajo decía: oración al niño Jesús de Praga. El otro lado decía una oración impresa en 3 secuencias. Yo tenía que recitarlo todas las mañanas después de despertar, y todas las noches antes de irme a dormir, expresando la intención de estar protegido. Esto fue para darme una garantía de protección espiritual y física. Atribuí una consideración muy especial hacia el sacerdote. Vi en él a un hombre que habló con Dios. Tenía 12 años y en 6º grado de la escuela cuando me presentaron a todos estos misterios. Varios días después, el sacerdote me dijo que yo podía utilizar esta oración para mis estudios de la siguiente manera: debía escribir los nombres de todos los alumnos de mi clase y darles la calificación que yo quisiera. Luego, al recitar la oración sobre la lista así establecida, yo podría establecer el orden de las calificaciones de los alumnos. Cuando se dieron los resultados de los exámenes, fue como si el maestro estuviera leyendo el documento que yo había escrito con anticipación. Así es como siempre obtuve la nota más alta que yo quería. Por lo tanto, invito a los padres cristianos a orar mucho por sus hijos que van a la escuela. Tal vez son inteligentes, pero no están logrando buenas calificaciones. En lugar de reprocharles, ore por ellos, porque no saben a qué poder diabólico pueden estar sometidos. La oración es el mayor poder en la tierra. Yo me regocijé muchísimo en este descubrimiento maravilloso, que el sacerdote llamó la única forma real de magia. Cuando lo escuché pronunciar la palabra magia, deseé saber más porque pensé que era Dios quien actuaba así a nuestro favor. Me dijo simplemente que lo dejara trabajar para que yo pudiera descubrir el secreto de una vida fácil. Estos son los vínculos en los que me encontré enredado. Pensé que era Dios quien daba la única forma real de magia, que era Él quien revelaba secretos, que daba éxito en todas las empresas humanas, y que lo hacía de forma gratuita, porque amaba a los hijos de los hombres. Qué equivocado estaba: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Juan 10:10, fui arrastrado irresistiblemente hacia la muerte sin siquiera darme cuenta. Todo fue tan fácil para mí, sostenido en todos los sentidos por Dios, incondicionalmente, sin ningún costo ni sacrificio. Pero fue el ladrón quien me estaba sacando del redil. Su emisario era este sacerdote que mostraba todas las apariencias de piedad.
El ladrón se había apoderado de mí al revelar los nombres de los hechiceros de mi familia. Fue esto mismo lo que me convenció de que la verdad se encontraba en este sacerdote, este falso hombre de Dios, como todos pensaban. Como el ladrón se había apoderado de mí y me había sacado del redil, la consecuencia fue que comencé a sentir repugnancia hacia la idea de Dios, la misa, etc. Empecé a ir cada vez menos a la parroquia. Después de haber sido traído de vuelta al redil por algunos de los emisarios del sacerdote, reanudé mis actividades mientras esperaba ser masacrado, es decir, esperando hasta llegar a una etapa en la que ya no sería posible decir que no, o regresar, debido a las innumerables revelaciones recibidas, y la facilidad para despejar ciertos obstáculos de la vida, o el control ejercido sobre fuerzas ocultistas místicas, etc. La destrucción ocurre cuando uno firma un pacto con el diablo. Este luego marca el espíritu y toma el control completo de la naturaleza de un hombre. Desde ese momento uno está destinado a la destrucción en el infierno, en plena conciencia. Tratado metódico de la práctica mágica. Mi maestro sabía de mi preocupación por obtener más y más conocimiento. Un día me dijo que debíamos pasar del nivel primario al medio. Ese mismo día me dio un gran libro titulado, Tratado metódico de la práctica mágica. Esta era una ventana adicional al mundo místico o ocultista. Este libro contenía muchas fórmulas y oraciones para resolver todo tipo de problemas de la vida cotidiana, hipnotizar a la gente, perturbar la visión normal de las cosas del hombre y lograr ciertos pequeños milagros tales como, transformar arena en azúcar, hojas de papel en dinero, hojas de los árboles en hojas de afeitar, hacer huevos y otras cosas diferentes. De vez en cuando daba navajas de afeitar a mi padre, que nunca dejaba de sorprenderse al ver navajas de afeitar totalmente verdes, del color de las hojas que había usado. Siempre en este dominio, aprendí cómo invocar diferentes tipos de espíritus que viven en varias estrellas y planetas. Por lo tanto, la luna está habitada por espíritus cuyo papel es despertar el amor. En Júpiter hay espíritus de división cuyo papel es dar enfermedades, sembrar división o suministrar espíritus guerreros para defender a sus protegidos. Los espíritus que viven en el planeta Mercurio tienen la tarea de inducir la lujuria y excitar todo lo que complace el ojo de un hombre. Los espíritus del Sol dan diferentes enfermedades, especialmente hidropesía, migrañas, etc. Como fabriqué papel moneda. Me dediqué a practicar todo esto para demostrar que me había convertido en un hombre por encima de todos los demás hombres. Esto me dio un tipo de orgullo malicioso que era muy difícil de discernir. Yo fabricaba papel moneda para mí usando un papel de duplicar que cortaba en el tamaño que yo quería. Luego cubría la pila de papel con un pañuelo blanco, encendía 2 velas rojas y recitaba una oración determinada. 5 minutos después, obtendría el dinero. Sin embargo, tenía que gastarlo antes de la puesta del sol, cualquiera que fuera la cantidad que había hecho. De lo contrario, correría el riesgo de enfermarme o experimentar un problema mental momentáneo. Es una maldición del dinero mágico, como estaba viviendo mi vida. Ahora que me estaba abriendo al mundo, tenía que vivir mi vida, de acuerdo con la expresión común utilizada por los jóvenes de mi generación. Pero es Jesucristo quien es la vida, Juan 14, 6. En cuanto a mí, vivir mi vida significaba lanzarme a una vida de desenfreno. Usé otras oraciones para seducir mujeres. Después de haber realizado varias operaciones mágicas, todo lo que tenía que hacer era escribir una carta a la mujer de mi elección. Cualquiera que haya sido su resistencia en el pasado, ella siempre cedería a mis solicitudes, porque mi carta había sido escrita después de haber pronunciado una invocación mística ocultista. En otra ocasión, también invocaría a uno de los espíritus que vivía habitualmente en la luna, para cautivar el espíritu de una mujer joven. Algunas veces más tarde, sin que tuviera que hacer nada más, la joven empezaría a buscarme. Ella había sido manipulada por los espíritus que yo había invocado sobre ella, hasta el punto en que ella caería en mi poder. Como me deshacía de mis conquistas. Cuando quise deshacerme de una mujer joven que había seducido, todo lo que tenía que hacer era realizar una ceremonia y pronunciar una invocación, para que la pasión de la mujer se extinguiera como un hierro candente en el agua. Ella nunca podría volver a perseguirme. Es interesante mencionar que esta invocación fue dirigida a un espíritu llamado Adonai, es decir, uno de los nombres del Señor en la Biblia. Pero esto era solo una falsificación para seducir. Yo llamaba a Adonai pero no dirigido al Dios verdadero sino en el corazón al demonio,
Porque como persona yo puedo invocar cualquier nombre, pero si en el corazón yo llamo a otro ser, no importa si yo llamo a Jesús de dientes para afuera, si en el corazón yo en realidad llamo a Satanás, es el quien vendrá por el sentimiento del corazón sin importar que yo use el nombre de tal o cual. Solo los espíritus malos no pueden decir Jesús, pero como seres humanos nosotros tenemos libre albedrío y nada nos impide llamar a Satanás con un nombre santo, porque lo que importa es a quien llamas en el corazón sin importar lo que digas de dientes para afuera. Ejemplo, cuando los católicos llaman al Jesús que está en su imagen de madera, es el demonio que está en la imagen de madera quien los oye, y no el verdadero Jesús de los cielos. ¿Cómo hice desaparecer mis problemas? Cuando me enfrentaba a un problema grave recitaba otra oración para calmar las cosas. Esta oración siempre se hacía a la medianoche. Entonces vería que el problema disminuye hasta que desaparezca por completo. Si el problema se había presentado ante un tribunal, procedía de la misma manera. Al día siguiente, todos los jueces, la asistencia e incluso mis adversarios cambiarían de opinión a mi favor. ¿Cómo provoqué divisiones y divorcios? Para provocar divisiones y divorcios, usamos espíritus que vivían en el planeta Júpiter. Cuando estos espíritus eran enviados a un hogar, provocaban discordia y empujaban a uno de los cónyuges a volverse tercamente obstinado hasta el punto del divorcio. Del mismo modo, los amigos íntimos podrían verse obligados a pelear por el más mínimo pretexto y luego seguir sus caminos por separado. ¿Cómo me ayudaron en las peleas? Para tener fuerza, invocaba a los espíritus que viven en Júpiter. En un momento crucial, podría enviar 10.000 espíritus de este tipo para luchar en mi lugar. Todo lo que tenía que hacer era mirar lo que estaba pasando con los brazos cruzados. Pero para los espectadores, era yo quien estaba luchando. Este es el mismo fenómeno que utilizan ciertas personas para los combates de boxeo, lucha, karate, etc. Todo lo que les acabo de describir es solo una pequeña muestra del ejercicio de magia práctica que aprendí en este libro. La oración especial de San Carlomagno. En primer lugar, es sorprendente ver en este título la palabra santo. Nadie ignora quién fue Carlomagno. Era un emperador, un hombre de guerra, que nunca sirvió a Dios en nada, pero que hoy se llama santo. Utilizaré este caso para demostrar que todos aquellos a quienes el mundo llama santos son en realidad solo demonios. Según la tradición, esta oración, grabada en una piedra, debía haber sido encontrada por el emperador Carlomagno dentro de la tumba de Jesús. Supuestamente le dio la victoria sobre todos sus adversarios. Usamos esta oración para evitar todas las influencias diabólicas, contra los fetiches, y nos hacía invulnerables. Cuando una mujer tenía dolores de parto, acudíamos a ella y recitamos esta oración 3 veces. Los dolores se calmarían hasta que ella diera a luz. Para sanar a una persona enferma, colocamos el texto a los pies de su cama y sanaría rápidamente. Para saber si un paciente iba a morir o si mejoraría, recitaríamos la oración sosteniendo 2 ramos de flores en nuestras manos. Entonces nos acercaríamos al paciente mientras sosteníamos estas flores. Si el paciente comenzaba a reírse, era la señal de que iba a morir. Si lloraba, significaba que iba a recuperarse. Una copia de esta oración fue colgada en la sala de estar de mi padre, para proteger la casa y sus ocupantes contra cualquier malvado hechizo. Puedo relatar aquí un evento que ha quedado en la memoria de toda mi familia. Un día, un tío paterno usó sus poderes mágicos para hacer que un rayo golpeara nuestra casa, pero nadie resultó herido. Atribuimos nuestra supervivencia a la protección que la oración nos había dado. Uno debe saber que en nuestro grupo étnico, ciertas personas son capaces de causar un rayo artificial de este tipo para matar a personas o destruir sus propiedades. Como salvé a un amigo. Cerca del comienzo del año 1972, tuve un amigo con quien compartí todas mis tristezas y alegrías, excepto por el secreto de mis poderes ocultistas. Un día, los espíritus me dijeron que a este amigo le habían hechizado y que su muerte ya había sido decidida. Como lo quería mucho, tuve compasión de él y le pregunté a los espíritus si había alguna manera de salvarlo. Todo era posible según ellos, pero para hacer eso era necesario que él viviera la escena de su muerte, antes de poder salvarse. Que por medio de la brujería él vería su muerte pero al final no moriría. Me pidieron que saliera con él un sábado por la noche, para volver a casa más tarde en la noche. Ese día, de camino a casa, debíamos atravesar un pequeño valle antes de regresar a nuestra casa. Mientras estábamos al otro lado de la colina, vimos a algunas personas lejos rodeando un cadáver y llorando. Nos acercamos,
notando que esta reunión estaba ubicada dentro del valle, no en el pueblo. De repente nos dimos cuenta de que el cuerpo sin vida era el de mi amigo, quien, sin embargo, estaba vivo a mi lado. Habiendo visto esto, se apoderó de él, el miedo y se volvió para abrazarme bajo el peso de la emoción. Al mismo tiempo, vimos en un árbol cercano, a un hombre completamente desnudo que trepaba el árbol mientras se apoyaba en su trasero. Después de un examen cuidadoso, lo reconocimos como el jefe de nuestra aldea. Él vio que lo habíamos reconocido, pero él no quería dejarnos ir. Él tendió una trampa para quitarnos la vida por medio de un demonio que nos esperaba cerca. Como yo estaba en perfecta comunicación con mis espíritus, inmediatamente me avisaron del peligro en el que estábamos. Les pedí protección inmediata. Vi a un enano que llevaba un gran paquete en la cabeza. Apenas lo habíamos evitado, porque era él quien había sido acusado de una misión contra nosotros. Su paquete contenía los espíritus de todas las personas que habían sido asesinadas por los hechiceros del pueblo y el enano era su jefe supremo. Mi amigo estaba muy asustado de todas estas cosas que había visto, y no era posible para él dormir solo, así que lo llevé a casa conmigo. Pasé toda la noche hablando con los espíritus para conocer la etapa final de la entrega de mi amigo. Para hacer esto tuve que hablar con un primo materno porque fue él quien cocinaba la carne de las víctimas de la brujería. Tuve que pedirle que le devuelva la carne a mi amigo. La mañana siguiente fue un domingo. Antes de ir a la misa a las 9 a.m., envié a buscar a este primo para tener una reunión con él, pero enérgicamente él se negó. Los espíritus me dijeron que lo dejara ir y que lo llamara a las 6 p.m. para ordenarle que me obedezca. De hecho, después de las 6 p.m., todos los hechiceros están en perfecta comunicación con el mundo espiritual. Después de esta conferencia con los demonios, fui a la iglesia para servir a la misa y continuar con las actividades juveniles, sin saber que ya no era un hijo de Dios debido a estas prácticas satánicas. Levítico 20, 6. Esa tarde, a las 6 p.m., llamé a mi primo nuevamente, esta vez con un tipo diferente de determinación. Empecé de nuevo nuestra conversación matutina, pero mi primo aún se negó. Para no perder más tiempo, ordené a su espíritu de hechicería que fuera a buscar la olla donde estaba preparada la carne de mi amigo. Este espíritu se fue mientras mi primo simulaba estar durmiendo con su cuerpo físico. Este espíritu tuvo que robar el olla, porque no habría sido autorizado a hacer desaparecer su contenido. La asamblea de los hechiceros estaba teniendo lugar en una cantera de roca. Cuando el espíritu regresó con la olla, dejó caer unas gotas del contenido de la olla a lo largo del camino que conducía a la cantera. Cuando mi primo fingió despertarse de su sueño, vimos frente a nosotros una olla llena de estofado. Llamé a los espíritus, que vinieron a devolver la carne, aunque ya preparada, a su dueño, es decir, a mi amigo. Luego se llevaron la olla. Varios minutos después, regresaron para decirme que se había caído algo del contenido de la olla en la carretera y que cualquiera que tocara donde cayeron las gotas de la olla moriría. Encontrándome algo responsable de la muerte de todas las personas inocentes que irían a la cantera, pregunté si se podía hacer algo. Me prometieron que quitarían todo a las 9 p.m. A las 9 p.m., hubo una fuerte lluvia. Durante ese tiempo, los espíritus trabajaron para eliminar lo que cayó de la olla. Pero también eliminaron toda la tierra contigua que, según ellos, ya estaba envenenada. Su trabajo causó la formación de barrancos, en la medida en que el camino ha permanecido intransitable hasta el día de hoy. Esto explica los problemas que tenemos todos los días en nuestras carreteras. Hoy reparamos, pero 2 semanas después todavía hay agujeros. Los habitantes critican a aquellos cuya responsabilidad es construir caminos, pero no es su culpa. Cuando los magos y hechiceros trabajan toda la noche, y cuando quieren eliminar lo que podría causar un peligro público, ellos quitan incluso una parte del camino, por lo tanto quedan agujeros. El cementerio donde alcancé nuevas alturas. A principios del año 1973 comenzó para mí los eventos más serios y profundos que marcarían mi vida como mago, y me llevó a descubrir el mundo misterioso del más allá. Un domingo después de la misa, el párroco, mi maestro de la iniciación, me citó a su casa a las 7 p.m. Fiel a la cita, llegué a tiempo. Él me recibió amablemente y me ofreció la cena. Luego me dijo lo siguiente: prometí mostrarte cosas mayores y establecerte en la vida. ¿Eres valiente? Respondí afirmativamente. Luego me preguntó si lo acompañaría a alguna parte. Nuevamente respondí afirmativamente.
Después de estas palabras, él me dijo que íbamos a visitar el cementerio. Me ordenó que no mirase ni a la derecha ni a la izquierda, ni detrás de mí, en el camino de ida y vuelta. Tenía que caminar delante de él hasta la entrada del cementerio. Allí, debía ir antes que yo para entrar al cementerio. Ambos nos pusimos un vestido blanco. Un momento después me entregó un frasco de perfume llamado Aous Sarabia y lo vertimos en nuestros cuerpos. Inmediatamente me dio una campana y tomó una para él. Debíamos tocar estas campanas a lo largo del camino. Estas son las campanas que se usan durante la misa católica. Antes de irse de su casa, se tomó el tiempo de recitar una oración y nos fuimos. Yo temía que me vieran yendo al cementerio con el sacerdote, porque la calle que conducía a ella se usaba con frecuencia, incluso hasta altas horas de la noche. Pero, para mi gran sorpresa, no había nadie en el camino. En la entrada del cementerio, me detuve. Tenía que entrar antes que él, con órdenes de tocar la campana en cada paso. Caminamos hasta el medio del cementerio y allí me pidió que me arrodillara con él. Comenzó a recitar oraciones, mientras invocaba a la primera persona que había sido enterrada en el cementerio. Lo escuché valientemente. Varios instantes después, vimos a alguien que venía a responderle. Él le preguntó por qué lo habían llamado. El sacerdote respondió que quería ponerse en contacto con el mundo invisible, porque estaba acompañado por un visitante, en este caso, yo. El espíritu le dio permiso. Luego cambió las invocaciones, para llamar a jefe bombardero acosador. De repente, se produjo un gran terremoto y un viento muy fuerte comenzó a soplar. Frente a estos eventos inusuales, me asusté. Él, habiéndolo notado, me tranquilizó. De repente, se escuchó una voz resonante, profunda y autoritaria, pero era difícil para mí localizarla. Esta voz le habló al sacerdote de esta manera: ¿por qué me estás molestando? Luego respondió que había venido con el joven del que le había hablado. En cuanto a mí, no podía entender nada de esto. Luego, Bombardero se dirigió a mí por mi nombre. Sin embargo, este nombre yo no se le había dado desde que estábamos allí. La voz me dijo: Bakajika, ¿por qué estás aquí? Ignorando el motivo de mi presencia en el cementerio, murmuré que había venido a acompañar al sacerdote. El sacerdote dijo que esperara, y que iba a decirme qué se suponía que debía hacer. Luego oí al sacerdote y la voz conversar en un idioma que no entendí. Una vez que esta conversación terminó, Bombardero me dijo: Bakajika, podemos ver que dentro de ti hay muchas dudas. Pero, para mostrarte que suceden cosas serias aquí, pregúntame qué quieres, y lo cumpliré de inmediato. Mi ardiente deseo siempre había sido vengar la muerte de mi hermano mayor. Entonces le dije: mi hermano mayor está enterrado en este cementerio. Quiero verlo y hablar con él. Me hizo esperar un minuto, luego vi con mis propios ojos a mi hermano mayor, que había estado muerto durante 4 años. Me hizo la siguiente pregunta: ¿por qué me estás buscando? Le respondí que quería saber más sobre las circunstancias de su muerte. Él me respondió esto: ya eres un hombre importante, ya que has llegado hasta aquí. No me corresponde a ti responderte, porque sabrás más al respecto. Con estas palabras, desapareció. Entonces Bombardero nuevamente me habló: vas a comprarme 30 botellas de perfume Aous Sarabia, y me las traerás. Entonces, ya no usarás la magia práctica, porque ahora te han sucedido cosas buenas. Prometió revelarme secretos que yo no sabía. Antes de salir del cementerio, el sacerdote me pidió que recogiera un poco de arena de cualquier tumba. De vuelta en la casa, el sacerdote entró primero, caminando hacia atrás. Tenía que seguirlo también yendo hacia atrás. Me pidió que tirara un poco de la arena en el suelo, para bloquear la entrada a la casa. Adentro, le pregunté por qué no habíamos encontrado a nadie mientras íbamos al cementerio. Me dijo que había eliminado a todos los transeúntes pronunciando la oración justo antes de nuestra partida. Luego le pregunté cuál era el uso de la arena extraída de una tumba. Me dijo que era una barrera para que todos los espíritus del cementerio no pudieran alcanzarnos. Tenía mucha curiosidad por saber a quién iba a dar el perfume y cómo debía proceder, ya que no había visto a nadie, sino que solo escuché una voz. El sacerdote me aseguró que debía entregar el perfume en manos de quien me había hablado. Algunos nuevos favores ocultistas. Corrí hacia mi padre y le pedí la cantidad de dinero necesaria para comprar el perfume. Como él conocía mi esfuerzo en la escuela, no dudó en darme el dinero. 2 días después, estaba en la casa del sacerdote con mi paquete de perfumes.
Nos preparamos para ir al cementerio, como la primera vez. A las 8 p.m., estábamos en el cementerio. El sacerdote oró e hizo sus invocaciones, y el mismo terremoto tuvo lugar. Nuestro orador invisible vino y nos preguntó el motivo de nuestra presencia. El sacerdote dijo que estaba aquí con los perfumes pedidos. Me pidió que avanzase unos pocos pasos y coloque el paquete en el suelo. Habiendo sido ejecutado, vi el paquete desaparecer ante mis ojos. Después de felicitarme por mis esfuerzos, Bombardero prometió elegir un lugar en mi habitación, que sería una especie de buzón de correo donde recibiría las correspondencias que se me habían enviado. Prometió enviarme un libro de oraciones que iba a aprender de memoria durante 3 meses, así como una cadena mágica y un polvo mágico. Una carta del mundo invisible. 2 días después, encontré a los pies de mi cama una carta escrita por Bombardero, que me informó de mi número de buzón postal y mi número de teléfono, dirección general, India. Tenía que devolver esta carta al mundo invisible después de haberla leído, porque cualquiera que lo leyera debería morir. Esta dirección general estaba ubicada en numeral Camino Cementerio, en el mundo invisible. ¿Cómo me comuniqué con el mundo invisible? La comunicación telefónica estaba asegurada por medio de un aparato parecido a un radiotransmisor walkie-talkie, pero tan pequeño como una caja de fósforos, o también con una cadena mágica que llevaba una cruz. Cuando uno pone el extremo de la cruz en la boca, uno entra en contacto con el mundo invisible. Esta misma cadena podría matar personas, si uno las golpeaba con ellas. 2 días más tarde, la gente golpeada moriría después de un pequeño ataque de fiebre. También se podía curar a los enfermos poniendo la cadena alrededor de su cuello. Recibiendo el libro de oraciones. Una semana más tarde, a la medianoche, mientras estaba durmiendo, escuché como en un sueño, que algo cayó al pie de mi cama. Salté y me di cuenta de que el libro de oraciones prometido estaba allí. Este lugar era, por lo tanto, la ubicación de mi caja postal mágica. La portada del libro llevaba algunos dibujos muy significativos. Mi nombre estaba impreso en la parte superior de la portada, Bakajika Muanancuba. Debajo se representaba un ataúd cerrado, en el que se colocaba un cadáver. Una cruz se elevó sobre el ataúd, en la parte superior de la cual estaba posado un pájaro. Debajo del ataúd, 14 pequeñas cruces se alinearon horizontalmente. El ataúd y el cadáver significaban que todas mis actividades se centralizarían desde el cementerio, lugar donde están enterrados los muertos. El pájaro posado en la cruz indicaba que era del cementerio que íbamos a volar al mundo invisible. El libro contenía una serie de 16 oraciones que yo necesitaría para mis actividades: ir al cementerio, invocar el mundo invisible, hablar con los muertos, tener éxito en asuntos del amor, hacer milagros, ganar dinero, etc. Tendría que esforzarme al máximo para memorizar todas estas oraciones durante los 3 meses siguientes. A la mañana siguiente a las 6:30 m, fui donde el sacerdote para dar mi informe. Durante nuestra conversación, él me dijo que cada vez que leía una frase de estas oraciones, los habitantes del mundo invisible eran alertados. Le dije que en este caso, iba a atormentarlos constantemente. Él me aseguró que el mundo invisible no me detendría, porque sabían que estaba en el proceso de aprendizaje. Pasaron 3 meses, para mi gran satisfacción, porque había memorizado y dominado cada una de esas oraciones. Llegó el día cuando tuve que confirmar todo mi conocimiento en el cementerio. Le dije a mi iniciador que estaba listo. Así se decidió ir al cementerio para demostrarle a Bombardero que había aprendido bien mis oraciones. Durante la preparación de nuestra visita, el sacerdote me dijo que, esta vez, yo debía pronunciar las invocaciones. Mi nueva visita al cementerio. Al llegar al cementerio, el sacerdote me dejó hablar. Pronuncié la invocación 12 veces, pero sin resultados. En la 13ª vez, escuché un terremoto y el fuerte viento que soplaba. Entonces nuestro orador terminó respondiéndonos: Bakajika, ¿por qué me estás molestando? Le respondí que había venido a demostrarle que había dominado bien las oraciones. Luego me pidió que las recitara todas, desde el primero hasta el último. Cuando terminé, me felicitó, pero me prohibió formalmente mostrar el libro a cualquiera que no fuera uno de nosotros. Porque cualquiera que simplemente mirara el libro tenía que morir. Él me autorizó a invocar o visitar el cementerio por mi propia voluntad, y pedir todo lo que quisiera, como lo indicaban las oraciones. Luego me dio un aparato del tamaño de una caja de fósforos, para entrar en comunicación directa con ellos, en cualquier momento.
Este aparato vino a mi mano por medios desconocidos para mí. Luego agregó, antes de darte la autorización para usar las oraciones, debes ser bautizado. Por lo tanto, dejé el lugar donde estábamos arrodillado y me adentré en el cementerio. Allí noté una botella vieja de whisky Johnny Walker lleno de agua. Bombardero me ordenó que lavara todo mi cuerpo en esta agua. Lo hice y noté que el agua nunca disminuía en la botella, ejerciendo mis nuevos poderes. Ese día, volví a casa lleno de alegría en la perspectiva de tener ahora mi futuro tan ampliamente abierto ante mí. Ese mismo día, en mi habitación, intenté pedir dinero, porque era mi primer y mayor deseo. Por lo tanto, utilicé una de las oraciones para pedir 5,000 saires. Esta cantidad llegó a mi casilla postal alrededor de la medianoche. Estaba en la cama cuando el sonido del paquete cayendo en mi habitación me hizo saltar. Miré dentro del paquete, contenía varias pilas de billetes. Me apresuré a verificar su contenido. Había efectivamente 5,000 saires, que era una fortuna en ese momento. El mundo se estaba abriendo ante mí. Este dinero se agotó en beber y perseguir a las mujeres, etc. Cuando me lo gasté, nuevamente le pedí al mundo invisible más dinero, que me fue dado en el acto. Gracias a eso, establecí una posición privilegiada para mí entre mis compañeros de clase y amigos. Todo lo que necesitaba era hacer una pequeña oración para que mis bolsillos estuvieran llenos de billetes. Mi fortuna creció de tal manera que a los 16 años pude comprar mi primer automóvil Ford. Estaba en contacto permanente con el mundo invisible, ya sea por el cementerio o por mi teléfono especial. Mis actividades crecieron en intensidad, y los que me rodeaban estaban asombrados. Como estaba protegido. Hasta entonces, ningún tipo especial de peligro se había manifestado. El sacerdote me dio consejos alentadores y no dijo nada más, excepto que me mantuviera muy discreto. Me había convertido en un familiar del cementerio, y ahora podía ir allí solo, sin más miedo. Podía invocar a cualquiera que esté enterrado allí y conversar con ellos sobre cualquier tema que yo elija. Incluso ignoré que ya había adquirido un gran poder, lo que me hizo invulnerable a los hechiceros y su brujería. Esta posición privilegiada había provocado odio dentro de mi círculo familiar. Los que habían causado la muerte de mi hermano estaban celosos de mí. Buscaron una forma de llegar a mí para lastimarme, pero nunca tuvieron la oportunidad. Ellos tramaron con un gran hechicero de Kananga, conocido por su poder de provocar rayos sobrenaturales, en un intento de aniquilar mi poder. Cuando entré a su casa, él me dio una olla de barro, en la que había preparado su mezcla. Dijo que me amaba y que quería darme una protección contra todo poder ocultista. Esta olla tenía, en principio, el poder de transportarme y moverme, mientras me despojaba de mi poder. Cuando me paré en la olla, se rompió. Él se enojó violentamente y me expulsó de su hogar. Su nombre era Lukinu, que significa odio en nuestro idioma. Varios hechiceros y hechiceras me invitaron uno por uno, solo para encontrar que su poder era destruido. Antes de salir de la casa de mi padre, mi familia y yo fuimos atacados por un rayo enviado por Lukinu para matarnos. Lo había pedido un tío paterno llamado Mukendi, con la complicidad de una de mis tías maternas llamada Biuma. Este intento falló porque yo estaba presente en la casa esa noche. Un abismo llama a otro abismo. El mundo invisible. En 1976, el sacerdote me llamó para informarme de la expiración de su mandato en Zaire. Dijo que no quería abandonarme en el camino, en sus propias palabras. Por lo tanto, ahora debíamos dar un paso gigante para alcanzar el objetivo final. Sin embargo, pensé que había alcanzado la cima de mis poderes, y me sorprendí al descubrir que todavía tenía cosas que aprender. Hice una cita con él para ir al cementerio a la medianoche. Nuestra proyección astral. Cuando nos fuimos a la medianoche, el sacerdote se llevó una pequeña alfombra rectangular. Al llegar al cementerio, invocó a la primera persona muerta que fue enterrada allí, invitándolo a hacer su trabajo, porque íbamos a viajar. Después de otra invocación, me dio una señal y me pidió que me sentara con él en la alfombra. Inmediatamente, estábamos divididos. Nuestros cuerpos se quedaron en el cementerio, custodiados bajo el cuidado de la primera persona enterrada, y en nuestros espíritus fuimos al mundo invisible ocultista. Nos encontramos en un mundo muy hermoso que nunca había visto en toda mi vida, y en una ciudad muy hermosa. Paseamos por las amplias avenidas, bien planificadas y embellecidas. Había edificios gigantes con decoraciones muy refinadas.
Ingresamos a la calle Cementerio, y en el número 102 nos encontramos en la sede de la Dirección General de Magia. Fuimos recibidos con animosidad. Viendo a mis interlocutores. Ya desde el umbral del edificio, me sorprendió ver mi fotografía, muy grande, en la sala de espera. Como deseaba saber más, el sacerdote me dijo que la foto había sido tomada durante nuestra primera visita al cementerio. Un momento después, nos condujeron a una oficina donde encontramos a aquellos a quienes habíamos hablado en el cementerio. Me di cuenta, después de ver sus cuerpos, que eran ángeles caídos. Hubo 3 individuos que fueron llamados respectivamente, jefe bombardero, responsable de la administración de todas las relaciones externas, jefe Madrak, que era guerrero y juez, y a quien se invocaba en situaciones difíciles, y que tenía el poder de debilitar, dar enfermedades, paralizar o matar, de acuerdo con la situación en cuestión, y la señorita Marie Jeanne Brignet, una mujer originaria de la India, que se ocupaba de las finanzas. Me familiaricé con ellos, así como con la primera persona enterrada en el cementerio donde hice mis visitas. Sirvió como una especie de oficial de aduanas, para facilitar nuestro acceso al mundo invisible. Es posible que no fuera en realidad la primera persona enterrada en el cementerio, ya que las almas van a su lugar eterno y no pueden salir de allí, sino más bien un demonio imitador de los muertos, aquellos que frecuentan el mundo invisible. Después de haber conocido a estas personas desde el más allá, me presentaron a otros seres terrestres que tenían relaciones con los invisibles, especialmente los que vivían en Zaire. Invitado al gran salón, encontré muchas personalidades históricas, algunas de cuyas vidas habíamos estudiado en la escuela, académicos, científicos, inventores, grandes hombres de negocios, figuras políticas y, finalmente, miembros del clero católico, cardenales, sacerdotes, etc. La sesión del día fue organizada para presentarme al mundo invisible. Vi al Papa Pablo VI hacer su entrada. Él fue quien dirigió las ceremonias. No hace falta decir que el Papa fue el representante de todas las personas vivas que asistieron al mundo invisible, y él ocupó el poder supremo. El Papa todavía estaba vivo en ese momento. Él pronunció un largo discurso, después del cual fui bautizado maestro hasta el 3er grado, 16º poder. La ceremonia terminó con una recepción y un brindis, pero el vino era sangre humana. Ciertos aspectos de este mundo ocultista. No había ni día ni noche en este mundo, pero había una atmósfera ambiental. Después de este primer contacto, el sacerdote, con la autorización de Bombardero, me llevó a visitar este mundo con otra persona. Hice una visita guiada, entrando aquí, saliendo, en medio de todos estos ostentosos edificios y edificaciones. Nos detuvimos frente a una valla alta, herméticamente cerrada. Alguien vino a abrir y nos pidió que permaneciéramos en el umbral. En el interior, la gente cargaba pesadas cargas, algunos fueron suspendidos por un pie, boca abajo, otros estaban siendo torturados, etc. Curioso, pregunté de qué se trataba esto. Me dijeron que eran personas que se habían suicidado en la tierra y que tenían que soportar el castigo porque no tenían derecho a quitarse la vida. Más adelante, este individuo llamó mi atención a un lugar que tenía la forma de un pozo sin fondo, tan grande y profundo que no pude determinar su amplitud o dimensiones. Él me dijo que esto era un infierno, pero no estaba abierto, porque aún no había llegado el momento. Como el tiempo de regresar a la tierra se acercaba, regresamos a Bombardero para despedirnos. Él me preguntó si tenía hambre. Naturalmente, me llenó el descubrimiento de este nuevo mundo. Él me dio una galleta, pequeña y redonda, que saboreé. Una vez comido, esta galleta apacigua el apetito durante 3 días. Nuestro regreso a la tierra. Una vez cumplidas todas las formalidades, regresamos a la tierra. Me sorprendió descubrir que era medianoche cuando llegamos al cementerio. En este mundo invisible, no hay horas, como en la tierra. Pasé unos 30 minutos en este mundo. Teníamos la costumbre de reunirnos en el mundo invisible para cada festividad católica durante todo el año, y en la convocatoria de cada sesión extraordinaria. Tuvimos que respetar ciertas prohibiciones, entre las cuales, no bañarse desnudo, no ir al cementerio durante un funeral, no estrechar la mano a alguien por la mañana, etc. Cada mes tenía que sacrificar gallos blancos y palomas. Con la ayuda de mi alfombra mágica, podía viajar por toda la tierra de los vivos sin ninguna formalidad administrativa, y así haber podido viajar por todo el mundo. Por otro lado, mis padres no entendían mis actividades. Un día,
Mi padre me acusó de ser un ladrón, pero le afirmé que no era el caso. Prometí comprarle un auto en los próximos días. En estas palabras, me tomó por aventurero, y no creyó lo que dije. Bombardero me pidió que comprara un pedazo de tierra y que saliera de la casa de mi padre. El sitio elegido para mí estaba ubicado en el barrio del Hospital de Cananga, no muy lejos del cementerio de la ciudad, cerca del antiguo emplazamiento del cementerio para bebés prematuros. Este lugar fue ideal para contactarme fácilmente con el mundo invisible o visitar el cementerio sin obstáculos. Esta tierra estaba ubicada en la calle N grado 35 en Cele. Al mismo tiempo, le di dinero a mi hermanito para que él también pudiera comprar un pedazo de tierra para él. Esto se hizo en el barrio Kama y en Cananga. Los continuos ataques de los brujos. Como vivíamos en una sociedad tradicional, los ataques de los hechiceros continuaron. Hicieron todo lo que pudieron para desestabilizarme. Incluso intentaron quitarme la vida si hubiera sido posible, pero fue en vano. El puesto que tenía en relación con ellos era muy superior. Incapaces de hacer nada en mi contra, entraron en el mundo invisible para acusarme. En cuanto a mí, no fui informado de sus planes. Pero, un día, recibí un mensaje que me invitaba a ir al mundo invisible a medianoche. Rápidamente fui a alertar al sacerdote que, por propia iniciativa, decidió acompañarme. Era medianoche cuando nos unimos al mundo invisible. Allí, me pidieron que esperara a que mis acusadores aparecieran ante el juez Madrak. Me sorprendió, pero el sacerdote, mi fiel compañero, me tranquilizó. Un momento después, vi entrar a 9 personas, todos miembros de mi familia y con quienes estaba perfectamente familiarizado. Se sentaron no muy lejos de nosotros. El juez nos pidió que fuéramos al estrado de los testigos. La primera pregunta fue determinar si nos conocíamos. El procedimiento fue el mismo que en la tierra. Una vez hecho esto, se les preguntó por qué me habían acusado. Respondieron juntos que habían notado la posición tan alta que ocupaba en relación con la de ellos, y que temían que les causaría daño a ellos a la larga. Por lo tanto, querían moverse primero para eliminarme. La sesión terminó después de su condena. Cada uno de ellos recibió una ficha en la que se había inscrito una fecha. Esta fecha correspondía a la de la muerte de su detenido. Regresaron a la tierra confundidos. Me informaron que estos hechiceros usarían represalias para vengarse, pero que no tendrían éxito. Una vez de vuelta en la tierra, noté un cambio de actitud en la cara de cada hechicero. Para saber más, intenté visitar a uno de ellos, que era un tío paterno. Él me echó como un perro. Los que estaban familiarizados con él no lo entendían, ya que antes yo había estado en buenos términos con él. Esta escena se repitió en todas partes donde fui a visitar a estos notorios hechiceros. Ellos, y yo, sabíamos muy bien de qué se trataba, mientras los vecinos se preguntaban qué estaba pasando. La reacción de los hechiceros fue terrible. Me enviaron serpientes mágicas o perros para morderme, pero fracasaron miserablemente. Un día, a la 1 p.m., estaba descansando en mi habitación. Todavía estaba viviendo en la casa de mis padres. Oí un ruido inusual en la pared. Apenas tuve tiempo de levantarme de la cama, cuando vi una serpiente, completamente negra, que medía 3 metros de largo, se midió después de ser matada, con un diámetro de unos 8 centímetros, preparándose para morderme. Yo quería escapar, pero la serpiente se abalanzó para bloquear mi camino. Invoqué el mundo invisible para distraer a la serpiente. Hecho esto, salí para alertar a mi hermanito para que viniera a matar a la serpiente. Cuando mi hermano se acercó, la serpiente montaba guardia justo a la entrada de la casa, lista para atacar a cualquiera que se atreviera a entrar. Mi hermanito primero intentó arrojarle piedras, pero su onda se rompió. En ese momento, la serpiente se preparó para huir, pero lo evité mediante incesantes conjuros. De repente, uno de los feligreses, llamado Guagua, llegó como si lo hubieran llamado, con la onda en la mano. Él tuvo éxito en matar a esta bestia. Esta maniobra se repitió varias veces, porque fue un contraataque de los hechiceros, que intentaron robarme la cadena de mi cuello, o que me mordieran para eliminarme. Pero fallaron completamente. Después de las serpientes intentaron atacarme con un perro, pero este intento nuevamente fue un fiasco. Todos ellos están muertos en este mismo día. El papel de los perros, serpientes, boas y las palomas. En las propiedades de los hombres de negocios importantes, uno nota un pequeño corral donde uno siempre puede estar seguro de encontrar un perro. También mi familia debía tener un perro,
Pero este perro no se podía comprar en un mercado terrenal. Fue obtenido en el mundo invisible. Una vez que este perro estuvo en nuestra propiedad, ladraba solo contra los hechiceros y magos, y les impedía entrar. Cuando su dueño está ausente, este perro registra cada día la visita de cada persona desde el exterior, así como sus nombres y el propósito de la visita. Cuando su dueño regresa, el perro le comunica toda esta información, usando todos los movimientos comunes de los perros para saludar a sus amos. Es en este momento que el perro da su informe a su maestro, para informarle de todo lo que ha sucedido durante la ausencia del maestro. Por mis circunstancias, yo también obtuve un perro en el mundo invisible. También yo podía, al llegar a la propiedad de alguien, preguntarle a un árbol, a una gallina o incluso al perro de la persona, para averiguar todo lo que ocurría allí. Las boas y las palomas juegan un papel muy importante en el mundo de los negocios. Porque a pesar de toda la riqueza que desechamos, también tuvimos la mala fe de explotar bancos nacionales e internacionales. Si necesitábamos varios millones, comprábamos una paloma. Después de haber pronunciado una oración a la medianoche, enviamos a la paloma a un banco específico y nos traería el dinero en 5 minutos. La paloma era preferible a la boa por su velocidad. Pero si necesitábamos miles de millones, esta vez enviamos una boa que, alrededor de las 3 a.m., traía el dinero y lo vomitaba en una habitación especial llamada santuario. En cuanto a la paloma, también servía como un mensajero entre hechiceros, o entre ellos y el mundo invisible. Mi necesidad de casarme. Alrededor de ese tiempo, tuve que casarme por órdenes del mundo invisible. En mi casa había un gran armario que contenía millones de zaires. Para no ser atormentado por mi esposa, le di uno de sus cayons, del cual ella podía sacar todo el dinero que quisiera, sin siquiera preguntarme. Incluso si ella había vaciado todo por la tarde, a la mañana siguiente el cajón estaba siempre lleno. 1 Juan 2, 15-16 nos da el siguiente consejo: no améis al mundo ni a las cosas del mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Sin embargo, hay hijos de Dios que están tentados a envidiar a los pecadores que viven grandes vidas, pensando que ellos mismos son castigados por Dios por no ser prósperos. Más bien, lo que necesitamos es regocijarnos en lo que el Señor nos da, porque Él conoce la medida de lo que necesitamos cada día. Obteniendo un automóvil nuevo. Después de esto, me dijeron que fuera al concesionario de Kananga. Una vez frente a la estación central, yo llamé a Africa Autoside. Tenía que recibir el coche que había pedido del mundo invisible algunas veces antes. Me reuní con mi sobrino para acompañarme. Ese día, un martes por la mañana, le recordé a mi padre que había llegado el momento de ofrecerle el automóvil prometido. Él no aceptó mi oferta, y tampoco mi sobrino. Pero igual fuimos al lugar. Cuando llegamos, mi sobrino estaba muy sorprendido de la cálida bienvenida que nos dieron. «Jefe, ya está aquí. Tu automóvil está listo, ¿quieres un chofer?». Le respondí que lo conduciría yo mismo. Sin embargo, nunca había conducido un solo auto en mi vida. Fui detrás del volante e invoqué el mundo invisible para recibir la habilidad de conducir. Hecho esto, invité a mi sobrino a bordo, y nos fuimos. En la casa, mi padre estaba estupefacto. En mi barrio, todos sabían que era mi padre quien había ordenado este auto, porque era un comerciante muy conocido. En cuanto a mí, era un hombre de negocios y estudiante. El papel de la joyería. Como no teníamos amor fraternal, nosotros llegamos incluso a hacer que aquellos eran pobres sufrieran más. Para hacer esto, fuimos a las tiendas de joyas para copiar algunos de los modelos en exhibición, y pedíamos estos mismos modelos en el mundo invisible. Durante la noche, reemplazaríamos los modelos de joyería con los nuestros. Por la mañana, estas joyas del mundo invisible se volverían repentinamente mucho más atractivas que las originales, incluso si se hubieran notado antes. Cualquiera que comprara estas joyas y las trajera a su casa, atraería todo tipo de problemas para ellas, sin ellos saber el motivo. La noche siguiente, me desplazaría en el espíritu para buscar mis joyas. Desde cada casa en la que estaban, emitían una luz similar a la de los faros parpadeantes. Luego me dejaba entrar a las casas donde estaban estas joyas, para observar el estilo de vida de los habitantes y luego lanzar un hechizo malvado sobre ellos. Entonces surgirían enfermedades en estos hogares particulares, habrían accidentes, o problemas que requirieran gastos de los que nos beneficiamos.
El uso de joyas no es una necesidad para los hijos de Dios. La Biblia habla claramente de esa manera en los dos pasajes siguientes, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 1 Timoteo 2, 9-10. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. 1 Pedro 3, 3-4. Mis gafas mágicas. Yo llevaba gafas especiales que desempeñaron un papel importante en mi vida. Cuando los usaba, podía desenmascarar cualquier poder ocultista en mi vida. Si alguien usaba fetiches o talismanes, o practicaba brujería, yo podía detectarlo mirando a través de estas gafas. Podía destruir todos estos talismanes y fetiches sin que su poseedor se dé cuenta. Solo más tarde, cuando intentaban invocarlos, notaban que ya no respondían. Podía hacer estas cosas, porque detuve un poder superior sobre todo la magia ordinaria y la hechicería. La brujería era solo un poder menor al que no le presté mucha atención, porque a mis ojos, no representaba nada. Mi poder estaba situado en un nivel que los pequeños magos no podían alcanzar. Mis actividades eclesiásticas. Mientras prosperé en mis actividades comerciales, mantuve buenas relaciones con el clero católico, así como con todos los feligreses. Aunque era joven, fui sucesivamente elegido presidente de Encrucijada de Jóvenes en Saint-Bruno, París, presidente del Presidium Junior de la Legión de María, entonces cofundador de la Curia de la Sagrada Familia Junior, donde desempeñaba las funciones de tesorero, secretario, y vicepresidente. Cada vez que había una vacante en estos puestos, presentaba mi candidatura y me elegían por la mayoría de los votos, porque ningún obstáculo podía obstaculizar mi camino. Mis visitas al mundo invisible se habían vuelto muy frecuentes, hasta el punto de que todos los que estaban bajo mi administración se dieron cuenta de ello, y cautivé su espíritu para evitar que se opusieran a mí. Un día, cuando estaba haciendo una visita de fin de año en el mundo invisible, Bombardero me informó que yo había sido elegido para dirigir la parroquia de San Bruno. Pensé que habría un problema, porque ya había un presidente. Al ver mis pensamientos, Bombardero me dijo que habría problemas dentro del comité directivo de mi parroquia y que, sin saberlo, los miembros del comité presentarían y apoyarían mi candidatura, votando masivamente por mí, para gran satisfacción de todos. Estos problemas del comité directivo debían ser causados por el mundo invisible en sí, para permitirme graduarme al nivel de la manipulación de los espíritus humanos, es decir, inducirlos a creer y practicar todo lo que yo les ordenara. Debe notarse aquí que mi presidencia ha permanecido en la memoria de todos, debido a las actividades que inicié y al éxito que logré. Todavía estaba en el mundo invisible cuando la palabra de Bombardero se hizo realidad. Volviendo a la Tierra alrededor del 15 de enero de 1980, descubrí que había sido elegido presidente del comité parroquial. Abro un paréntesis para decir que se hace lo mismo para nombrar obispos y cardenales, y para elegir al Papa. Todo está ya dispuesto de antemano en el mundo invisible, y los vivos simplemente concretan la elección. Celebré la misa ordinaria, así como las circunstanciales e incluso las de los muertos. La parroquia experimentó un aumento considerable durante toda la duración de mi presidencia. El equipo de fútbol que había organizado era invencible, porque fui yo quien decidió anticipadamente el resultado de los juegos e impuse la puntuación que quería. Debido a esto, los jóvenes me llamaron Bidingukulu, que significa Dios. Durante una reunión en el mundo invisible, le pedí a Bombardero que me mostrara a Jesucristo. Cuando pronuncié este nombre, vi a todos arrodillarse, y me quedé desconcertado, sin entender qué estaba pasando. Después de 5 minutos, se levantaron, y Bombardero me prohibió formalmente volver a mencionar este nombre, diciendo que aquí lo llamaban Antiguo Papa. Como insistí en verlo, Bombardero me contestó que vivía muy lejos, pero que necesitaba saber que los había colocado en el mundo invisible para servir a los vivos. Varios días después, me llevó a un jardín en el mundo invisible, donde me mostró a un hombre crucificado, cuya sangre aún fluía fresca. Él me dijo que este es el hombre que estaba buscando. Desafortunadamente, era una mentira. Más tarde descubrí que este hombre en la cruz es un demonio, con una D mayúscula. Él es el que los católicos representan en sus imágenes e ídolos. El fundador general. En mi deseo de saber todo,
Le pedí a Bombardero que me mostrara nuevamente al director general que presidió todas las actividades de la dirección general. Se realizó una cita para el miércoles de la semana siguiente. Cerca de la medianoche, yo entré en el mundo invisible. De repente, nos sorprendió un terremoto muy fuerte y caímos de rodillas. El que se presentó tenía una estatura mucho mayor que Bombardero. Al llegar al lugar donde nos arrodillamos, se paró frente a mí y me preguntó por qué lo estaba buscando. Levanté la cabeza para mirarlo, y vi que tenía 3 cabezas. Cada cabeza habló a su vez. Le respondí que primero quería conocerlo, y luego le dije que quería ser un multimillonario en la tierra. Me contestó que primero tenía que estar agradecido por lo que ya me había dado, y que a la edad de 30 años me daría las riquezas que pedía. Para terminar, me pidió que le ofreciera en sacrificio a una cabra que ya no podía dar a luz, lo cual hice. En realidad, este director general del mundo invisible tenía un nombre, era conocido comúnmente como el fundador general Félix. Ciertamente es el fundador, porque el mundo invisible le pertenece por completo. Pero en realidad, él es Satanás, quien se disfraza bajo diferentes formas. El mundo satánico y mi encuentro con Lucifer. ¿Quiénes son los hechiceros? Te he descrito antes lo que los hechiceros querían para mí. Y, durante todas mis actividades, nunca perdí de vista esto. Un día, en 1981, entré al mundo invisible para pedir información sobre qué podría ser útil para mí sobre los hechiceros, el diablo y Dios. Cuando interrogué a Bombardero, primero me habló de Dios. Su mentira fue. Me dijo que Dios los había puesto aquí para servir a los vivos, pero que él no podía entrar en contacto directo con él excepto a través del director general, que vivía un poco más lejos de donde estábamos. Fue el director general quien, por mi insistencia, Bombardero me había presentado a un ser que tenía gran autoridad y que tenía 3 cabezas. Fue él quien, de acuerdo con Bombardero, era el representante de Dios. Pero nadie podía acercarse a este Dios creador, que se llamaba Antiguo Papá en el mundo invisible. Después de haber mencionado a los hechiceros, él me instruyó durante toda una noche sobre el tema. Aquí está brevemente parte de la información que me dio: la transmisión de poderes malvados. Un poder maligno lo transmites en etapas sucesivas. Primero estudia a la persona a la que quieres transmitirlo, al mismo tiempo que toma nota de cuál de los miembros de la familia de la persona se sacrificará más tarde. Debe lanzar un hechizo maléfico. Después de haber preparado el camino, le da a su víctima una semilla diabólica, que plantó en el corazón de la víctima. Hará que nunca divulgue un secreto, incluso a costa de un sacrificio. Esto también le permite estar en contacto permanente con los otros hechiceros y volverse obstinado para seguir este camino e ir hasta el final. A medida que esta semilla se desarrolla, los recién adoctrinados comienzan a ver el mundo de los hechiceros. Pero solo puede ir allí si recibe su propio medio de transporte, que puede ser un bolígrafo o una pluma estilográfica, una caña o la hoja de cualquier árbol. Poco a poco, comienza a familiarizarse con los miembros de su asamblea, así como con la jerarquía de poder existente. Hasta entonces, él es un novato. No puede realizar ningún acto ni conjurar ningún hechizo maléfico, siempre que no haya sido completamente iniciado. En las primeras semanas, los recién iniciados participan desnudos en las asambleas, mientras que los de rango llevan ropa hecha de hojas de árboles. Para cerrar su iniciación, el nuevo discípulo debe firmar un pacto con el soberano, Satanás. Pero solo después del pacto se dará cuenta de que tiene un compromiso para servir a Satanás. Como está obligado por este pacto, ya no puede retirarse, bajo la amenaza de ser ejecutado. Pero se le promete recibir infinitas riquezas, así como tener su propio avión privado. El día de la iniciación, una hermosa vaca es sacrificada. Recuerde que a partir de las 6 p.m., cada hechicero toma contacto con su mundo y sus colegas. A la hora señalada por su maestro soberano, Satanás, el nuevo discípulo debe pasar ante todos sus jefes en la jerarquía, para que pueda ser conocido. Ante ellos se coloca una olla grande que contiene la carne de la vaca sacrificada. El novato debe avanzar a la olla para descubrir qué se está cocinando y tomar su porción. A primera vista, notará que contiene carne humana. Normalmente, no tendrá suficiente coraje para tomar algo. Bajo la orden de los ancianos, se servirá a sí mismo y, esta vez, verá que es carne de vaca. Detrás de la olla se encuentra Satanás, listo para recibir el juramento, pero el novato todavía no lo ve. En el momento en que toma su porción y la come frente a todos, se siente alentado por los aplausos de la audiencia.
Es entonces cuando firma un pacto de fidelidad y obediencia a cada orden y a cada tarea que se le ha encomendado, y se compromete a guardar estrictamente el secreto de la hechicería. Después de haber comido, se da cuenta de la presencia de Satanás detrás de la olla. Cuando regresa al altar, los ancianos le piden que consolide su pacto prometiendo sacrificar a alguien querido por él, en compensación por lo que acaba de comer. El recién iniciado se ve obligado a dar el nombre de esta persona y la cantidad de tiempo necesaria para el sacrificio. De ahora en adelante, él puede viajar donde lo desee a bordo de su propia máquina. Ahora él también puede lanzar hechizos malvados. La hechicería, brujería, se subdivide en tres grandes ramas. 1. Hechicería familiar. Esta rama de la hechicería tiene poderes limitados al nivel de clan o tribu. El poder se transmite entre padres e hijos, entre los propios hijos o entre miembros del mismo clan o tribu. Pero los hechiceros en esta categoría no pueden alcanzar a alguien fuera de estos límites. 2. Hechicería regional o étnica. Esta rama de la brujería involucra a toda una población que habla el mismo idioma, generalmente a nivel de un grupo étnico o una nación. Cada grupo étnico es dirigido por un consejo. Por ejemplo, los Bakongo tienen su propio consejo, el Baluba, el Baswahili tienen el suyo, etc. En este nivel, todos los consejos diferentes están en relación uno con el otro. Si, por ejemplo, algunos Bakongo desean obtener un miembro de su grupo étnico que se encuentre en la región de Kasai, le pedirán ayuda a quienes estén en esa área. Cuando un consejo celebra una reunión, ellos debaten sobre las víctimas que deben ser elegidas para la ejecución y envían su informe al soberano. Si él está de acuerdo con una persona, esta persona es ejecutada. Pero si rechaza a un candidato, ese no será asesinado. 3. Hechicería internacional o universal. Esta rama reúne la totalidad de los consejos en todo el mundo, sin distinción de raza, sexo o lengua. Estos consejos están dirigidos por miembros electos que ejercen los poderes más extensos. Pueden operar con cualquier persona, cualquiera que sea su grupo étnico o lengua. Es entre ellos que se nombran los secretarios generales, que tienen el privilegio de reunirse con Satanás cuando lo deseen, y que pueden viajar por el mundo a cualquier hora del día. Los secretarios generales y sus asistentes se reúnen 4 veces por semana, los lunes, miércoles, viernes y sábados. En cada reunión, cada secretario general debe traer los nombres de 5 personas para ser sacrificadas. Como tienen el poder absoluto sobre cualquier persona, pueden llegar a debilitar a las personas o provocar accidentes para proporcionar víctimas. Toman todo lo que se cruza en su camino, y ofrecen sacrificios ciegos sin ningún tipo de discernimiento, hasta el punto de exterminar a los miembros de su propia familia. En este nivel, hay una diferencia entre magos y hechiceros. Los magos también hacen sacrificios, pero con más moderación y disimulo, hasta el punto en que es difícil sospechar de ellos. A pesar de que sirven al mismo maestro, Satanás, hay un profundo antagonismo entre magos y hechiceros, excepto cuando necesitan salvaguardar sus intereses comunes. Como matan los brujos a sus víctimas. Un hechicero puede proceder a matar a una persona de diferentes maneras, por accidente, a través de una enfermedad, etc. Cuando se prepara para tomar una víctima, mueve el corazón de esta persona. La víctima entonces puede sentir cada signo de su muerte, mientras permanece vivo. Esta persona puede escuchar a todos los que lloran por él a su alrededor, pero no puede moverse ni hacer nada, porque su corazón no está en su lugar. Él se da cuenta de que está siendo preparado para su entierro, y está consciente de todo lo que se le hace a su cuerpo hasta que lo colocan en su tumba. A las 6 p.m., los ancianos llaman a alguien que acaba de sacrificar a una persona, con la intención de endurecer su corazón a través de una ceremonia en particular. En ese momento, el hechicero pierde todo deseo de llorar y se une a la alegría de sus colegas por haber podido obtener otra víctima. En el mismo momento, los hechiceros vienen, de forma oculta, a desenterrar a la víctima para llevarlo al mundo invisible. Allí, esta persona pasa ante un juicio, antes de transformarse en cualquier tipo de animal, una vaca, una cabra, etc., para estar preparado para ser comido. Cuando los hechiceros se encuentran, en ese día dado se espera que cada hechicero ordinario provea un alma para ser sacrificada, mientras que se espera que cada secretario general o su asistente sacrifique 5 almas. Además, se espera que cada secretario general sacrifique a 5 personas en el mes de junio de cada año, y 5 personas en el mes de diciembre. Estas cifras pueden parecer exageradas para algunos, pero son ciertas.
Cada accidente que involucra a cientos de personas en todo el mundo es causado por estos grandes magos. Ellos se disfrazan como vagabundos sucios, feos y despreciables, y se paran en cruces de caminos y paradas de autobús para provocar a las personas ensuciándolas. Aquellos que se enojan o los insultan son marcados, y el hechicero provoca un accidente en el autobús o taxi que estas personas han tomado, para causar su muerte. Por lo tanto, es peligroso insultar o enojarse contra un extraño. El hechicero sabe muy bien que cuando uno está enojado, o cuando uno se burla de una persona, uno está en un estado de pecado y separado de Dios. Por lo tanto, aprovecha esta situación para llevar a cabo su tarea. Otros actos malvados de los hechiceros. En el barrio donde vive un secretario general, la gente no progresa. Las mujeres jóvenes nunca encuentran un marido y tienen hijos fuera del matrimonio. O bien, si algunos se casan, se divorciarán después de haber tenido varios hijos y luego regresan a la casa de sus padres. Los hombres jóvenes también, a pesar de sus diplomas, nunca encuentran trabajo. Los hechiceros les dan la mente de un niño, y estos jóvenes pasan sus días jugando, divirtiéndose, discutiendo de deportes, etc. Los hechiceros también transmiten epidemias al encerrar de forma ocultista el cerebro de sus víctimas dentro de las frutas, mangos, aguacates, etc. Incluso pueden ponerla a la venta, en los mercados del mundo, carne humana bajo la apariencia de carne de vaca, por ejemplo. Uno entonces encuentra clientes alineados por docenas para comprar esa carne, porque todo lo que proviene del mundo invisible es muy atractivo. Pero cuando se trata de preparar esa carne, será insípida y se formará espuma durante el proceso de cocción. Con respecto a lo anterior, esto no significa que uno ya no pueda comer ciertas frutas o alimentos, pero debemos hacer lo que dice la Biblia, todo debe tomarse con acción de gracias. Porque toda criatura de Dios es buena, y nada debe ser rechazado si se recibe con acción de gracias, porque está santificado por la palabra de Dios y la oración. 1 Timoteo 4:5. Por todo esto, existe una salida segura, Jesucristo. Solo Él puede liberarnos de tal esclavitud. Mi encuentro con Lucifer. Ya acostumbrado a estar cerca de los espíritus, incluso los más poderosos, nunca dejé de preguntar cuál era su origen y a quién servían. Me fue revelado que ellos eran siervos del gran maestro Lucifer. Por lo tanto, busqué la oportunidad de conocerlo, pero esta oportunidad no se presentó. Después de haberme familiarizado con la organización de hechicería, y siempre en mi deseo de saber más, le pedí al ángel caído bombardero llamado también Tropiezo que hiciera todo lo posible para ponerme en contacto con el diablo. Cuando pronuncié la palabra diablo, Bombardero se enojó conmigo y me preguntó por qué lo llamé de esta manera. Continuó diciéndome que todos nosotros estábamos a su servicio. ¡Qué gran sorpresa fue para mí! Continuó, diciendo que la palabra diablo era un nombre peyorativo utilizado por los habitantes de la tierra, y que yo necesitaba saber, comenzando ese día, que se llamaba Comodio de los dos corazones. Feliz de este aterrador descubrimiento, luego le pedí a Bombardero que me pusiera en contacto con él. Él respondió que estaba demasiado ocupado, y que era prácticamente imposible conocerlo. Sin embargo, fue posible intentar contactar a su secretario personal y guardaespaldas, para averiguar si podía hacer algo. Bombardero así me dio una oración para invocar a Nabam, el guardaespaldas de Satanás. Me dijo que Nabam era muy peligroso y asesino, lo que significaba que debía ser muy cuidadoso y observar que no me tocara cuando apareciera, porque entonces tendría que morir en el acto. La ceremonia de invocación debía tener lugar a la medianoche. Implicaba un conjunto completo de preparaciones de las que no mencionaré los detalles, excepto para especificar que debía obtener, entre otras cosas, agua bendita que se encuentra en las iglesias católicas. Tuve que trazar un círculo alrededor de mí con cal y un círculo para Nabam, y tenía que estar solo en la casa, porque Nabam se habría llevado el alma de cualquiera que se encontrara en la casa en ese momento particular. Elegí la fecha, para hacer que mi esposa y el resto de nuestra familia se fueran. Estaban contentos por todo el dinero y los regalos que les di para ofrecer a los familiares con los que iban a pasar el fin de semana. Con el coraje diabólico que me animaba, intenté el acto. Respetaba todas las reglas de la invocación, y Nabam se me apareció en medio de un viento tumultuoso. Le di un poco de agua bendita para beber. Luego me hizo esa pregunta: ¿por qué me llamaste? Le respondí que tenía que encontrarme con Satanás. Me prohibió formalmente llamarlo Satanás, sino Comodio de los dos corazones. Él elogió el poder de su maestro y me ofreció algunas joyas,
un collar de cadena, un anillo, etc., que me darían éxito en mis empresas con la condición de que nunca las use en las iglesias donde se da oraciones al Dios Creador. Yo rehusé su oferta, porque el collar que yo poseía, lo podía usar sin ninguna condición, e insistí en ver acomodios de los dos corazones. Quería ir rápido para ahorrar tiempo y descubrir otras cosas. Luego se reunió conmigo 2 días después y me envió, por correspondencia, la oración de invocación adecuada. El día de la cita, a medianoche, invoqué al soberano. En la habitación donde estaba parado, llamado santuario, escuché un terremoto muy fuerte, acompañado por un viento muy violento, tan violento que pensé que los árboles caían. De repente, vi una lagartija aparecer ante mí que, cuando el viento soplaba, se hizo más y más grande en cuestión de segundos. Cuando alcanzó las dimensiones de un cocodrilo, se transformó en un ser recto, pero cuyo cuerpo estaba cubierto con escamas de color esmeralda a excepción de sus manos y cabeza. Tenía la apariencia de un hombre joven de unos 30 años. Él habló primero y me preguntó por qué lo había llamado. Le respondí que deseaba ser considerado como uno de los multimillonarios en la tierra, y que también quería conocerlo. Fingió rascarse y sacó de una de sus escamas una larga lista de nombres humanos, separados por una línea roja. Él me mostró esta lista, y me sorprendió ver allí escritos los nombres de todos los miembros de mi familia, los vivos de un lado y los muertos del otro. Me pidió que designara entre los vivos a 5 personas que yo debía sacrificarle para obtener las riquezas que había perdido. Por unos segundos, permanecí confundido, y luego le pedí que me diera un tiempo para pensar en ello, diciéndole que lo llamaría de nuevo para informarle de mi decisión. Después de un momento de vacilación, me dijo que él vivía bajo el Mar Rojo. En un abrir y cerrar de ojos, se despidió y desapareció. Había dudado, porque desde que yo estaba en todo esto, nunca me habían pedido que hiciera un sacrificio humano. Desde ese día en adelante, nunca más invoqué a Lucifer de esta manera, pero fui a visitarlo a su casa. Hicimos una cita, luego fuimos al Mar Rojo a encontrarnos con él. De pie cerca de la orilla, en Arabia Saudita, pronunciamos la invocación. Se hizo una abertura a lo largo del agua y entramos a través de ella. Nos recibió Nabán dentro de un edificio que estaba decorado con el gusto más exquisito. Entonces el gran maestro vino a darnos la bienvenida. La primera pregunta que me hizo fue si había traído a las 5 personas solicitadas. Me disculpé y él aceptó mis excusas. Sin embargo, no es su costumbre aceptar una excusa de cualquiera y por cualquier motivo. Luego me reveló que él ya había gobernado el mundo 3 veces, bajo el disfraz de los papas católicos, durante la primera y segunda cruzadas, y durante la guerra de 100 años. Fue Lucifer quien se encarnó en estos papas católicos. Esto se explica a sí mismo, ya que un verdadero servidor de Dios no puede lanzar una guerra para matar a la gente, en la medida en que hay derramamiento de sangre. También aprendí que el fundador general que había visto con 3 cabezas era siempre él, disfrazado de otra forma. Además, el Jesús representado en la cruz por la Gran Babilonia no es otro que Lucifer mismo, maestro de la Trinidad diabólica, que tiene el emblema de 3 cabezas. Me dijo que estaba haciendo todo lo posible para que yo me acercara más a él, porque me amaba mucho. Él me autorizó a asistir a sus reuniones, y para ayudar a otros en sus misiones macabras, matar a miles de personas, provocar accidentes, destruyendo las iglesias donde hubo el comienzo de un avivamiento, enviando espíritus malignos para desalentar a los fieles o para darles debilidad espiritual, o enviando espíritus de inmoralidad, un arma eficiente para aniquilar todo poder espiritual verdadero. ¿Cuántos saqueos y masacres hemos realizado? ¿Cuántos grupos cristianos e iglesias se dispersaron? Por todas estas prácticas, yo, ya estaba excluido de la lista de los hijos de Dios. Y la persona que recurre a médiums y espíritus familiares, para prostituirse con ellos, pondré mi rostro contra esa persona y lo separaré de su pueblo. Levítico 20:6. Me estaba lanzando hacia el abismo. Ahora sabía que estaba destinado al infierno, pero Lucifer nos decía que nos íbamos a acostumbrar. Lucifer venía a visitarme a mi casa durante el día, a plena vista, pero nadie se dio cuenta de que él era el príncipe de este mundo. La gente creía que él era uno de mis compañeros traficantes de diamantes. Salíamos a buscar mujeres, y el destino que les aguardaba a estas mujeres era la muerte, después de mucho sufrimiento y maldiciones en sus vidas. Muchas prostitutas, hombres o mujeres, han tenido relaciones sexuales con un espíritu maligno o con un gran mago que, por fuera, parecía una persona decente.
Yo había recibido de Lucifer unos anteojos mágicos, que a través de los cuales podía detectar a cualquier brujo o hechicero, y determinar el nivel de su poder. Estos anteojos no deben confundirse con los ordinarios que ahora llevo. Lucifer está decidido a hacer que muchas personas pequen para separarlos del rostro de Dios y agrandar sus propias filas. La justicia exalta a una nación, pero el pecado es un oprobio para cualquier pueblo. Proverbios 14:34. Es por eso que hoy hay muchas más personas que tienen espíritus malignos dentro de ellos, en comparación con las eras anteriores, porque Lucifer ha desatado todo su poder para seducir al mundo al máximo, utilizando especialmente el deseo del lujo, la búsqueda de la belleza en la ropa y el deseo de gloria. La peligrosa ignorancia. A través de todos sus disfraces, Lucifer seduce igualmente a las personas por la superstición y el arte de interpretar los signos. Él también está en el origen de los ídolos, estatuas, medallas, imágenes sagradas, amuletos, cuerdas, anillos y tela roja que se lleva en las caderas, en ciertas iglesias diabólicas que aún sujetan la Biblia. Otras iglesias usan símbolos, como por ejemplo el signo S, que se supone que representa la palabra salvación. Otros lo hacen de una manera más complicada, entrelazando la S con una cruz, o usando el signo de la esvástica. Algunos se dan la mano en la forma de una cruz, otros usan ropa blanca obligatoria, etc. Algunos otros optan por día que hacer o no hacer ciertas cosas, no viajar, para casarse, sembrar, se bañan, se cortan el pelo o las uñas, etc. En estas iglesias del diablo, encontrarás miles de adeptos dispuestos a sacrificar todo para defender los intereses de su grupo. La adivinación, la astrología, el yoga, el rosacrucismo, el maigari, el psicoanálisis, la telepatía, tienen una relación directa con la magia. Para lograr cosas sobrenaturales y milagros, y debido a la ambición y codicia de los hombres, el diablo se esconde hoy bajo los nombres doctos de investigación y ciencia. También existe todo un cuerpo de literatura inspirada por el diablo. Leer cualquiera de estos trabajos conduce directamente a la posesión demoníaca. Algunos de los títulos son, los 5 libros de Juan, Teología Racional, el libro de la sabiduría, las fuerzas mágicas dentro de nosotros, cartas desde el cielo, etc. Ha llegado la hora en que Dios quiere eliminar toda nuestra ignorancia con respecto a toda la estrategia del diablo. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Roma, Babilonia la Grande. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 1-6, 18. A la luz de la revelación de este capítulo, la prostituta, Babilonia la Grande, es una ciudad que ejerce su control y su poder sobre los reyes de la tierra, estando sentada en muchas aguas. ¿A qué ciudad se refiere esto? ¿Washington D.C.? No, porque a pesar de su poder, no domina a todos los países del mundo. Tampoco es Moscú. Pero se refiere a una ciudad que, aunque tiene una superficie pequeña, extiende su dominio sobre todas las naciones. Esta ciudad es Roma, o más exactamente, el Vaticano. Cualquiera sea el pueblo o la nación, el Vaticano ha hundido sus raíces en él. Todos estos pueblos y naciones son las muchas aguas, v. 1, en que se sienta la prostituta, v. 18. Esta prostituta está vestida de púrpura y escarlata, que son los colores de la vestimenta del clero católico. Debe saberse que el Vaticano posee las reservas de piedras preciosas más importantes del mundo. La Iglesia Católica Romana es la única institución religiosa en el mundo que ha introducido la adoración por medio de la copa, v. 4. Esto representa las impurezas de su prostitución. De hecho,
la Iglesia Católica ha profanado la palabra de Dios al agregar cosas que no tienen parte en ella: incensarios, velas, rosarios, ídolos, agua bendita, cenizas, el culto a los muertos, etc. Apocalipsis 22:18, y cortar lo que es beneficioso, 1 Corintios 12, 4:11, Efesios 4:11. Además, los dignatarios católicos se cubren la cabeza durante la oración, lo que es contrario a 1 Corintios 11, 4. El culto a los muertos está prohibido por Dios, y al practicarlo uno entra directamente en la rebelión. Las misas de ninguna manera pueden salvar a un alma. Marcos 12, 27, Salmos 49, 7-9. Estas revelaciones pueden ser sorprendentes, como fue el caso del apóstol Juan, Apocalipsis 17, 6, porque muchos creen que esta Iglesia universal puede salvar almas, mientras que de hecho está bajo el juicio de Dios. Por eso es hora de salir de en medio de ella y buscar sinceramente la salvación. 2 Corintios 6, 17-18. El papel de los santos católicos. Cada santo en el repertorio católico, que Roma usa para seducir al mundo entero, no es un santo en el verdadero sentido de la palabra. Estas son personas muertas de orígenes y estilos de vida a menudo dudosos que son venerados por los católicos. Muchos de ellos han sido magos o rosacruces sirviendo al diablo mientras vivían. Los cuerpos de estos santos se recuperan después de su muerte por medios ocultistas. Estos cuerpos son luego momificados, al igual que los papas católicos, y guardados en las bóvedas de la Basílica de San Pedro. Cuando se abre una nueva parroquia en algún lugar, todos estos espíritus se reúnen en el mundo invisible y se reúnen para saber qué santo se le asignará. Una vez que se ha elegido un nombre, Lucifer ordena al Papa católico que retire una parte del cuerpo de esta persona. La parte luego se prepara al estar encerrada en una piedra de color blanco que se colocará dentro del altar de la nueva iglesia. A partir de ahora es ese demonio particular el que patrocinará todas las actividades de la parroquia a la que ha sido asignado. No ignoramos que a un demonio se le da la misión de dañar al hombre. Él se esforzará por inculcar la falsa doctrina en los adeptos de esta religión, y los despertará a multiplicar siempre el pecado sobre el pecado. Esta piedra de color blanco normalmente aparece debajo de las cortinas que cubren el altar. Antes de celebrar la misa, cada sacerdote debe besar la piedra. El objetivo de este beso es llevar la ayuda a creer, sin contradecir, todo lo que se dirá, por medio de los poderes mágicos invertidos en la piedra. Esta misma piedra se usa para comunicar los deseos del sacerdote al patrón de la parroquia, es decir, la persona muerta cuya parte del cuerpo está encerrada dentro de la piedra. Es este espíritu el que hace que los espíritus de los feligreses se sometan a la voluntad del mundo invisible. Dios no nos autoriza a comunicarnos con los muertos, ni a ofrecerles un culto. Cuando las personas son guiadas a este acto idólatra, profanan constantemente el nombre del Salvador. Aquí está la verdad bíblica concerniente a este asunto: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Marcos 12, 27. Dios no necesita a los muertos, aunque puedan estar con Él, para transmitir su mensaje al hombre. Esto se confirma en Lucas 16, 27-31, cuando el hombre rico le pide al difunto Lázaro que regrese para advertir a sus hermanos. La respuesta de Abraham es firme. Dios no necesita a los muertos para hablarle a los vivos. Abrí un paréntesis para decir que durante toda la duración de mis deberes eclesiásticos al frente de la parroquia de San Bruno, descubrí que la misa en sí misma no es más que un acto de magia. Digo esto como un miembro practicante. La sucesión del Papa Pablo VI y la corrección de la Biblia. En 1978, participamos en una gran asamblea en el mundo invisible para elegir un sucesor del Papa Pablo VI. Esto fue hecho, y votamos por John Paul East. Durante su entronización, recibió la misión de modificar la Biblia mediante la eliminación de los siguientes pasajes: 1 Corintios 6, 6-16, 2 Corintios 6, 14-17, y todo el libro de Apocalipsis. Además, debía trabajar para forjar la unidad con todos los paganos, misioneros y pastores, y con cristianos de todos los credos, para luchar mejor contra aquel al que llamaban el Gran Único. Es este movimiento de unidad que también se llama ecumenismo. El Papa Juan Pablo I no aceptó fácilmente la corrección de la Biblia. Es por eso que Lucifer lo juzgó por incompetente y lo eliminó del mundo de los vivos. El mundo tenía muchos pretextos para justificar su muerte. Su sucesor Juan Pablo II, después de haber aceptado la misión,
Fue entronizado e investido de grandes poderes, subiendo de posición. Para poder contar todas las hazañas siniestras que yo había logrado, me había sido otorgado el construir una ciudad entera, bautizada Ciudad del Paraíso, en la cual yo debía vivir y ejercer todas mis actividades. Esta ciudad iba a tener, en particular, una fábrica textil, un supermercado, etc. Los años pasaron, y disimulé todas mis actividades ocultistas bajo la cobertura del comercio ilegal de diamantes. Entonces, el mundo invisible me comunicó la fecha elegida para mi muerte física, que debía tener lugar en el año 2043, durante el mes de noviembre, el día y la hora aún por determinar. Me mudo a la capital. En 1983, decidí, con el permiso de Bombardero, abandonar la ciudad de Kananga para mudarme definitivamente a la capital, Kinshasa. Esto me fue otorgado el 6 de noviembre de 1983, y me despedí de mis hermanos. Esa misma noche, tomé mi alfombra mágica y mi equipaje, y, por medio del cementerio, fui a Kinshasa. Llegué allí por el antiguo cementerio de Binza del Beau. Después de una estadía en el Hotel Okapi, viví en el Beau durante 16 meses antes de ponerme en contacto con algunos hermanos y conocidos. Mientras cumplía mi doble misión eclesiástica y mágica, participé en el arzobispado del Jubileo de Kinshasa el 22 de septiembre de 1984. Fui filmado a su lado durante la inauguración del Hospital Saint-Joseph en Nimete, vistiendo anteojos blancos con marcos negros y pantalones negros con un chaqueta café. Mis actividades ocultistas se intensificaron, pero no tuve descanso ni paz en mi corazón. Como todos los demás, temí recibir una misión imposible, cuyo fracaso siempre estuvo acompañado por la sentencia de muerte. Mi visita bajo la tierra. Todos los que eran condenados a muerte fueron llevados bajo la tierra para ser exterminados. Fue entonces cuando decidí ir allí para echar un vistazo, con el permiso de las autoridades supremas. Para hacer esto, tuve que reunirme con la reina de la costa, que debía darme acceso a este mundo subterráneo. Por lo tanto, fui a Pointe-Noire, en la República Popular del Congo, para reunirme con la reina de la costa, en la costa de la costa atlántica. Allí penetramos debajo del océano, visitando sus oficinas y sus sirvientes. Hay que mencionar aquí que la reina de la costa llega a nuestras ciudades en forma física para seducir a los fornicadores y secuestrarlos. Quienes tengan relaciones sexuales con ella se encontrarán poseídos y serán maldecidos durante toda su vida. Las modas seductoras que usan las mujeres jóvenes hoy en día siempre provienen de la reina de la costa. Debajo de la tierra, descubrí muchas más cosas. Había fábricas donde la gente estaba ocupada creando modelos de autos hermosos o equipos de lujo. Cuando los modelos están listos, los llevan a la tierra, al mundo físico, para construirlos. Había una fábrica de electrónica donde se fabricaban televisores, radios y muchos otros electrodomésticos. Vi grandes salas de investigación y estudio donde grandes científicos y eruditos, como Einstein, Arquímedes y otros, estaban elaborando y perfeccionando sus inventos y fórmulas. También visité un edificio compuesto por 3 cámaras, la habitación negra, donde se ejecuta a las víctimas, la sala intermedia, donde la víctima se coloca en una prensa para extraer el agua de su cuerpo. El agua obtenida de esta manera pasa a través de Lucifer y se envía al Papa Católico, quien la coloca en frascos. Esto es lo que se llama agua bendita bendecida por el Papa Católico. El cuerpo de la víctima se transfiere a la sala de secado, donde se quema. Las cenizas se agregarán a las del Domingo de Ramos, y se usarán para ungir las frentes de los fieles en el miércoles de ceniza. Permanecí debajo de la tierra durante 2 semanas, para familiarizarme con este entorno, luego volví a la tierra. Nunca dejé la compañía de Lucifer. Salíamos juntos, en grandes Mercedes, que en realidad no eran autos normales. Frecuentaríamos todos los lugares de clase alta de Kinshasa, como Kimpuanza, Vis-a-Vis, el Hotel Intercontinental, etc. Allí, seducíamos a mujeres, que morirían varios meses después. Recuerdo, entre otros, un Basosila, que fue a morir a Kikwit unos meses después. A la entrada de los bares, Lucifer coloca diosas desnudas para hechizar a los que vienen a beber. La unificación de las iglesias y el poder político mundial. El 25 de mayo de 1985, el Papa Juan Pablo II envió una invitación a todas las personas importantes del mundo, incluidos aquellos que se hacen llamar evangélicos pero que trabajan solo para sus propios intereses. El lugar elegido para esta reunión fue Nairobi, Kenia,
y 800.000 personas se reunieron en esta ocasión de la visita del Papa Católico. El trabajo por hacer tenía que ver con la unificación de las iglesias y la unificación del mundo político bajo la autoridad del Papa Católico. Durante una de las reuniones, presididas personalmente por el Papa Católico, el 1 de junio de 1985, se decidió eliminar de la Biblia las siguientes porciones de las escrituras ya mencionadas. Poco después, incluso se decidió publicar una nueva Biblia que no llevara estas partes, y que se llamaría Biblia de Jerusalén. El Papa Católico, ayudado por los poderes de este mundo, fortalecerá su trono para hacerse adorar como Dios, y el falso profeta de la falsa paz hará todo lo posible para convencer al mundo entero de alinearse detrás del Papa Católico. 1 Tesalonicenses 5, 3. Este falso profeta no es nadie más que el autor de la perestroika, el señor Mikhail Gorbachev, a quien se le otorgó el Premio Nobel de la Paz en octubre de 1990. El Papa Católico está en el proceso de persuadir a todos los jefes de Estado del todo el mundo para adoptar una política que se ajuste a sus proyectos. Gracias a su riqueza, el Vaticano logrará imponer su voluntad sobre todos los pobres y sobre todos los países cuya economía está en dificultades. La aplicación de la marca de la bestia se hará de dos maneras. La primera marca será espiritual, a través de la corrupción total de la moral y el abandono del camino de la verdad. Esto corresponde a 18 calificaciones, que se pueden reagrupar en 3 series de 6, formando el número 666, y que se enumeran en 2 Timoteo 3, 2:4, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 6, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin autocontrol, 6, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, orgullosos, amadores de los deleites más que de Dios. 6. La otra marca será física, ya sea por un sello, ya sea por una marca que se lleva en el cuerpo, en la frente o en la mano, y que permitirá identificar a los que pertenecen a la bestia. Si un hijo de Dios se encuentra en una de estas calificaciones mencionadas anteriormente, debe arrepentirse y orar con todo su corazón para que Dios lo libere, porque esta marca espiritual traerá sobre él la marca física, de la cual uno no podrá escapar, ya que la marca espiritual ya está presente. Los pobres en espíritu son los únicos que tienen al Espíritu Santo, sin agregar nada. Mateo 5, 3. El diablo siempre nombra nuevos anticristos y falsos profetas cada cierto tiempo, porque cree que sus planes los ejecutará en sus fechas planeadas, pero como Dios lo detiene, sus candidatos y planes quedan frustrados, el tiempo pasa y él elige nuevas fechas y nuevos anticristos, porque el diablo no sabe ni el día ni la hora del rapto. El anticristo y la marca de la bestia. El 29 de agosto de 1985, bajo la autoridad del Papa Católico, se escribieron 16 artículos que justifican los eventos predichos en Apocalipsis 13, 16-18. Como yo participé personalmente en la reunión que preparó la publicación de estos artículos, les daré ahora la traducción de la lista de estos 16 artículos, tomada del acta de esta reunión, firmada por el Papa Juan Pablo II. Artículo 1. Nadie podrá enviar una carta por correo sin la marca. Artículo 2. Nadie será contratado por una empresa sin la marca. Artículo 3. Ningún niño podrá estudiar si sus padres no tienen la marca. Artículo 4. Todos los armamentos estarán bajo la autoridad de una organización mundial única, y nadie podrá comprarlos o venderlos sin la marca. Artículo 5. Nadie podrá comprar ni vender productos alimenticios, ni ser agricultor, sin esta marca. Artículo 6. Nadie podrá realizar transacciones bancarias sin esta marca. Artículo 7. Si alguien no acepta o va en contra de estos artículos, será severamente castigado, incluso hasta la pena de muerte. Artículo 8. Nadie podrá viajar sin tener esta marca. Artículo 9. Todos los buques de exploración espacial estarán bajo la autoridad de esta organización mundial. Artículo 10. Nadie podrá importar o exportar nada sin tener esta marca. Artículo 11. Habrá una moneda única, universalmente empleada. Artículo 12. Habrá una iglesia única, y todos los miembros de esta iglesia mundial adorarán el mismo día, domingo. Artículo 13. La pobreza y la miseria serán eliminadas. Se mejorará el nivel de vida en las naciones en desarrollo. Artículo 14. Nadie podrá cazar o pescar sin esta marca. Artículo 15.
Todas las empresas de transporte de todo el mundo serán particularmente bien tratadas. Artículo 16. Nadie podrá recibir atención hospitalaria sin tener esta marca. Mi conversión. El decaimiento de mis actividades. A fines de 1984, noté que cuando pedía una cierta cantidad de dinero, el mundo invisible solo me enviaba la 10ª parte de lo que pedía. Esta situación me molestó, porque no entendía la razón por la cual esto sucedía. Fue entonces cuando decidí regresar a Kananga, para ver en este lugar, qué estaba pasando. Pero la oportunidad de viajar no se presentó. Antes que nada, la alfombra en la que solía viajar me fue quitada, y no tenía suficiente dinero para irme. Mi teléfono especial también desapareció y no me quedó nada más que comunicar, excepto mis oraciones mágicas y mi collar. Un nuevo destino. A principios de agosto de 1985, visité a un primo en el vecindario de Ngaba, en el número 20 de la calle Kingulu. Su esposa me pidió que la acompañara a una reunión de oración. Coloqué la cruz de mi collar en mi boca para pedir el permiso de bombardero. Él me prohibió ir. Luego inventé una excusa y me escapé, fingiendo tener mucha prisa. Pero prometí acompañarla en otro momento. Una semana después, volví allí y la esposa de mi primo renovó su invitación. Me negué una vez más, después de haber consultado con bombardero. Pasando por allí una vez más, ella insistió de nuevo. Ese día, bombardero no me respondió cuando lo llamé. Y decidí ir con ella. Eran las 6:30 p.m. cuando llegamos juntos, al número 42 de la calle Kasiyama, todavía en Ngaba. Cuando entramos en el edificio, encontramos a algunos jóvenes practicando los tambores, sí, hombres y mujeres esperando que la reunión comenzara mientras leían sus Biblias en silencio. Lamentando encontrarme en ese ambiente, yo reproché a la esposa de mi primo por haberme ridiculizado al ponerme en medio de estas personas profanas. Permanecí cerca de la entrada del lugar y comencé a explorar espiritualmente el entorno en el que me encontraba. Pero no pude entrar en contacto con el mundo invisible para ubicarme. A las 5 p.m., todo comenzó, himnos, intercesiones, etc. Obstinadamente continué tratando de entender qué estaba pasando exactamente, pero fue en vano. Mientras ellos estaban intercediendo, estiré mi mano astral, la mano de mi cuerpo espiritual, para bloquear sus oraciones. Entonces sentí un fuego poderoso quemándome. Todos mis intentos fracasaron, y continué observándolos en su trabajo. Una vez que las intercesiones terminaron, se pidió a la asistencia que esperara la profecía. Inmediatamente después, un hermano comenzó a profetizar y él me habló. Esto es lo que dijo esta profecía: nuestro hermano que está cerca de la puerta es muy amado por el Señor. El Señor quiere ponerlo a su servicio, pero le está pidiendo que haga una cosa, que se dirija a él y abandone todas sus prácticas mágicas. Perderá todos los bienes que ha adquirido a través de la magia, pero el Señor caminará con él. Me dijo que yo llevaba un maletín con agujeros, lo que significaba que iba a perder todo lo que había adquirido a través de la magia. Luego, dijo que vio un plato voltearse delante de mí, lo que significaba que Dios me establecería en una vida pacífica, si me entregara a Él, y que Él me llevaría a su servicio. Pueden imaginar mi sorpresa cuando escuché a este joven dar los detalles de mi vida, mientras mis propios hermanos y hermanas aquí en Kinshasa no sabían quién yo era realmente. Estaba completamente convencido de la verdad de esta profecía, pero, dentro de mí, dudaba mucho de la ortodoxia de la profecía. Me irrité contra este hermano y esperé hasta el anochecer para tamizarlo como trigo. Después de la reunión, un siervo de Dios vino a exhortarme, pero gracias a mis poderes ocultistas detecté que él no era puro ante Dios. Así que hice una oración para distraerlo, y él comenzó a hablar sobre cosas insignificantes. Es por eso que los siervos de Dios deben ser santos y preparados todos los días. A partir de ese día, toda mi ropa desapareció, porque todo venían del mundo invisible. Lo mismo le sucedió a la túnica de mi sacerdote. Las 3 maletas llenas de dinero de las que me había abastecido también desaparecieron. Uno tras otro, mis automóviles se estropearon, etc. ¿En qué desastre me metí? De ahora en adelante, no tuve más contacto con el mundo invisible, aunque todavía tenía mi collar mágico, mi polvo mágico y mi libreta de oraciones. Jesús me llama a que venga a Él. Un día a las 4 p.m., yo estaba solo, y ocupado dibujando el organigrama de mi empresa. Quería comenzar con el mundo invisible, sin saber que las cosas habían cambiado. Escuché una voz llamándome, pero no pude localizarla. Pensé que era un sueño o un malentendido,
y continué mi trabajo. Más tarde, alrededor de las 2 a.m., escuché una voz que me llamaba. Di un salto, pensando que era Bombardero, y fui al baño para hablar con él, pero no había nadie allí. Esto sucedió 2 veces seguidas, y decidí no responder más. Esta misma voz se escuchó 30 minutos después. Lo escuché atentamente. Y esta no era la voz del ángel caído Bombardero. Esta voz era melodiosa y llena de compasión. Me pidió que abandonara lo que aún quedaba. Le pregunté quién era y él me respondió: yo soy tu Señor Jesucristo, soy yo, Jesús, quien te llama. Para mí fue algo increíble, hablar con Jesucristo. ¿Dónde podría comenzar? Pero era una realidad innegable. Era una realidad más profunda que el mundo ocultista que conocía. Nunca escuché a nadie decir que Jesús le habló a los humanos desde que se fue al cielo. Esa noche estaba atormentado, tratando de entender, pero sin éxito. Invoqué a Bombardero, pero ya no pude entrar en contacto con él. Me sentí angustiado, pero se disipó de una manera que no sabía cómo. Durante mi próxima reunión con mi hermana, Teresa, ella me indicó la dirección de la iglesia de Vandal, en el número 39 de la calle Quincola. Pasé para verificar la información, y encontré gente en medio de la oración, pero yo regresé a casa. Al día siguiente, entré por mi cuenta, y la palabra de Dios que se predicó ese día tocó mi corazón. Esta palabra, predicada por el hermano Bellaguetu, describía la manera en que Elías había arreglado el altar e invocado al Señor para consumir el sacrificio, 1 Reyes 18, 30-40. Perseveré en la oración, y en octubre de 1985, recibí una carta de mi hermano menor de Cananga, diciéndome que mi terreno cerca del hospital había sido confiscado por un posible comprador e invitándome a regresar a Cananga para resolver el problema. Entendí que todavía era la primera profecía que se estaba cumpliendo. Entonces, fueron mis lentes mágicos los que desaparecieron. Ese día estaban en la casa del hermano Badibanga. Cuando vino a decirme que había perdido mis lentes o anteojos, no respondí nada, sabiendo por supuesto lo que había sucedido. Ese mismo año, durante un servicio de arrepentimiento que se celebró en Vandal, pensé que era inútil tratar de mantener los objetos que quedaban, y con sinceridad lo entregué a uno de mis hermanos mi collar y mi libreta de oraciones. Y este fue mi rompimiento con la magia. Varios meses después, mi padre me escribió para decirme que mi esposa había abandonado nuestra casa, abandonando a nuestros hijos. Un año de combate para mi liberación. Me encontré completamente despojado de todo, para comenzar mi vida una vez más desde cero. Fue difícil de soportar, pero la mano de Dios estaba constantemente sobre mí para evitar que pasara lo peor. Fui seguido por un grupo de oración ubicado en la zona Vandalungua. Es allí donde recibí una liberación completa. Mi liberación duró 1 año. Cuando un satanista deja a su maestro, Satanás hace todo lo posible para frenar sus actividades, para que lo despidan de su trabajo, y le envía maldiciones y enfermedades por medio de sus demonios. Estos demonios también sugieren a la persona que abandone al Señor, diciendo que Él es la causa de todos estos males. Pasé por estas pruebas. Pasé días enteros sin comida, y todos los que pudieron haberme ayudado me cerraron la puerta. Ni siquiera tenía un par de zapatos o pantalones decentes para vestir. El diablo quería que me pudriera en la pobreza. Durante ese tiempo, mi mente fue colonizada por demonios, que me hacían recordar la película de la felicidad de mi pasado, sugiriendo que debería volver a su campamento. Tuve que pedir ayuda a algunos hermanos, que se sacrificaron a través de la oración para evitar esta opresión. Durante este período de gran persecución, el diablo y sus ayudantes resolvieron matarme, temiendo que se divulgaran todos sus secretos. Miles de demonios comenzaron a atacarme, incluso físicamente, y me amenazaron con la muerte. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien me ha guardado de su mano. Una sonrisa comenzó a volver a mis labios, aunque no tenía ningún recurso financiero. Con el tiempo, el Señor realizó el proyecto que Él había formado para mí, dándome paso a paso los dones de la profecía, de la curación y del discernimiento de los espíritus y el ministerio de un médico. Cuando comencé a servir al Señor, todavía no sabía cómo entender la voluntad de Jesucristo para mí. Por lo tanto, busqué trabajo para ayudarme económicamente, pero no tuvo éxito. Fue entonces cuando el Señor me reveló, a través de un hermano, que me llamaba a servirle a tiempo completo. Por la gracia de Dios, me volví a casar, porque mi primera esposa me había sido impuesta por el mundo de las tinieblas.
Poseemos una gran paz aunque no tenemos millones para vivir. Mi esposa enfermó y no se diagnosticó ninguna enfermedad a pesar de su dolor extremo. Oramos al Señor, y Él la sanó. Una gran sequedad nos había invadido como una nube. Hoy, puedo afirmar, con nuestro hermano Pablo, que dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Filipenses 3, 7-8. Desde ese día, contemplo la gloria de Dios en mi vida, porque Él ha declarado que nunca me dejará ni me abandonará. Hebreos 13, 5. Doy gracias a Dios por el amor que me mostró al sacarme del pozo de la perdición que me había precipitado, para transformarme hoy en un vigilante de su pueblo, como me lo había declarado en una profecía acerca de mí. Nuestra comunión con el Padre y su Hijo, 1 Juan 1, 3, con todo mi corazón envío una invitación, suplicando, a todos aquellos que todavía están en el sistema católico romano y sus grupos asociados, así como a todos los hechiceros, satanistas y magos, rogándoles que salgan, porque no hay vida en estas cosas. Y el Señor los recibirá. Por lo tanto, salgan de entre ellos y sepárense, dice el Señor. No toques lo que es inmundo, y yo te recibiré. Yo seré un padre para ti, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6, 17-18. Nuestro Dios está vivo, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él le brinda misericordia a quien Él desea, y su plan es un plan de salvación y felicidad para cualquiera que crea en Él. Hermano Bakajika M.N. Conclusión. Después de leer este libro, si no está seguro de ser salvo e ir directamente al cielo si la muerte lo reclama ahora, debe arrepentirse de sus pecados, volverse hacia el Señor Jesucristo y decir esta simple oración con un corazón sincero: Señor Jesús, sé que soy un pecador y que no puedo salvarme por mis buenas obras. Sé que merezco ir al infierno. Lamento haber pecado, haber practicado la idolatría o cosas que consideras abominaciones. Te pido que me perdones. Lava todos mis pecados en tu preciosa sangre. Por fe, ahora te recibo en mi vida como Salvador y Maestro, y como mi única esperanza de salvación. Ven a mi corazón ahora, y sálvame de acuerdo a tu promesa. Escribe mi nombre en tu libro de la vida. Pido todo esto en tu precioso nombre, y gracias por responderme ahora. Amén. También debes dejar de practicar magia, brujería, satanismo o idolatría religiosa inmediatamente. Quemar o destruir cualquier objeto, libro o documento asociado con estas prácticas. Únete a un grupo o iglesia de cristianos reales, donde podrás recibir el bautismo de agua por inmersión, de acuerdo con el mandato del Señor, y recibir enseñanza de la palabra de Dios según la verdad, para convertirte en un verdadero discípulo de Cristo. Que el Señor Jesucristo te guarde y te bendiga. Él vuelve ya. Bakajika Muanancuba 1996